Buenas noches. Deben lidiar con la soledad y el peligro de vivir en la calle. Hablamos de las personas que en Canarias no tienen un techo donde dormir. Hoy conocemos sus historias. Es duro levantarte y tú dices, ¿qué hago? ¿Dónde voy? El hecho de estar en la calle te hace sentir que anula como persona. Invisible. Ante mi familia yo no existo. Además, hasta ahora, el acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana se aleja. La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre Junqueras ha generado un terremoto político de consecuencias imprevisibles. Enseguida lo vemos, no se vayan. Buenas noches, bienvenidos un jueves más al Enfoque. Falta muy poco para la Nochebuena. Seguramente muchos canarios ya están con los preparativos para esa cita tan familiar y tan entrañable. Pero no todos los canarios van a pasar estas fechas de la misma manera. Muchos van a pasar estas Navidades viviendo en la calle. Son las personas sin hogar. Hoy en el Enfoque queremos acercarnos a sus historias. Historias que queremos conocer cómo afrontan la soledad, cómo se enfrentan, por ejemplo, a las agresiones cada vez más frecuentes. También cómo piden una ayuda a las administraciones y si estas ayudas son suficientes también. Queremos conocer también el respaldo de las ONG y también de las organizaciones que intentan ayudarlos en el día a día. Eso será en tan solo unos segundos, pero antes vamos a presentar a los invitados que están esta noche con nosotros. Paco Pomares, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. También está con nosotros Marta Cantero. Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Aida Martínez, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. También está con nosotros Juan Luján. Juan, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Carlos Domínguez, bienvenido. Muchas gracias. Y también cerramos con Esther Martín. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, como les decíamos, queremos conocer hoy las historias de las personas que en Canarias, las cientos de personas que en Canarias viven sin hogar, viven en la calle. Son uno de los colectivos, o es uno de los colectivos más vulnerables del archipiélago y también uno de los colectivos más olvidados, tanto que son invisibles. Cientos de personas en Canarias como estas no tendrán ningún sitio al que acudir esta noche. Su refugio es la calle, su techo es una caja de cartón y sus pertenencias caben en un carro. Nos hemos acostumbrado a que formen parte del paisaje urbano. Pocas veces nos detenemos. Cuando lo hacemos buscamos alguna moneda que darles, pero lo habitual es ignorarlos y seguir sin reparar en ellos. Son invisibles. ¿Cómo acaba una persona viviendo en la calle? La pérdida de un trabajo, una enfermedad o adicción y la falta de apoyo familiar pueden hacer que una persona que tuviera una vida normal acabe perdiendo su hogar. Me pararon por esto de la crisis y tal, y hasta que llegó un momento de que ya no había manera. La inmensa mayoría de las personas que viven en la calle sufren agresiones. Muchos de ellos viven en situación irregular y no se atreven a denunciar por miedo a ser deportados. Nadie puede dormir en la calle, nadie. Aunque la mayor parte de los sin techos son hombres, las mujeres son especialmente vulnerables. Muchas de ellas están expuestas a agresiones. Los tíos tienen más potencial de defenderse o de tal. La mujer la cogen como una víctima más débil. Los centros para personas sin hogar rondan una ocupación del 90%. ¿Hacen falta más alojamientos? ¿Cuáles son los recursos disponibles? En este momento la ocupación es del 100%. Hacen falta más recursos y sobre todo y ante todo hace falta vivienda. Pero también hay personas que bajo ninguna circunstancia quieren acudir a un albergue y prefieren seguir durmiendo en la calle. ¿Por qué? No vale para nada. El sistema no sirve.
Él es Antonio. Perdió su empleo durante la crisis y ese fue el inicio de una serie de acontecimientos que lo llevó a vivir en la calle. Es una de las cientos de personas sin hogar que hay en las islas. Hola, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Te veo ahí liado con la ropa, ¿no? Sí, claro, estoy en la calle viviendo. ¿Y cómo llegaste a esta situación, Antonio? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues eso, que tenía una prestación muy pequeña, 255 euros, y yo tenía que pagar 295 euros, la luz y el agua aparte. Entonces, obviamente, no podía seguir viviéndole al dueño de la casa un mes y otro, y decidí empezar de cero totalmente. ¿Tú dónde estás viviendo? Yo estoy en Las Teresitas viviendo, en una zona tranquila para dormir y todo eso. Y ahí estoy, yo tengo la playa al lado, tengo los baños al lado, pues si tengo que hacer mis necesidades, mis cosas. ¿Cómo es un día a día en tu vida? Pues mi día a día, por la mañana a buscar trabajo, hasta las 10 o las 11 de la mañana, porque a las 12 tengo que estar en el comedor, y ya por la tarde me quedo con mi perro dándole un paseo para allá para acá. ¿A ti te gusta vivir en la calle? No, para nada, que va, en absoluto. Es un choque muy grande de cambio de mi vida. La calle es chunga, la calle es jodida. ¿Se podría decir que en algún momento has pasado miedo, Antonio? Sí pasa miedo, porque no sabes lo que te puede venir. Sí, claro que se pasa miedo, por supuesto. Bueno, esta hora ya me tengo que ir al comedor como para comer ya, porque si me quedo sin comer... ¿Tienes prisa? Pues sí, si quieres claro. ¿Te acompañamos? Pues sí, gracias, la verdad. Se me hace tarde para comer, hermana, discúlpeme. Sor Carmen, 9 años trabajando en esta labor social, dando de comer a diario a gente sin hogar o sin techo. ¿Considera que hoy en día hacen falta más centros que se dediquen a este tipo de labores sociales? Pues sí, porque con pena y desgraciadamente pues muchas veces no podemos atender a todos los que se acercan a esta casa. Pues hermana, muchísimas gracias. Voy a ir a despedirme de Antonio, que hoy por mi culpa ha llegado un poquito tarde y creo que le ha tocado comer solo, ¿vale? Bueno, Antonio, muchas gracias por contarnos tu historia y te dejo para que termines de comer, ¿vale? Ok, gracias a ustedes, señor. Gracias, buenas tardes, chao, chao. Las personas que, como Antonio, duermen en la calle, lo hacen con miedo a sufrir algún tipo de agresión, ya sea verbal o física. Jennifer, tú eres responsable del área de vivienda de Cáritas Diocesana de Canarias. ¿A qué riesgos están expuestas las personas que viven en la calle? Bueno, están expuestas a múltiples riesgos, entre ellas pues cualquier tipo de agresión, robo de sus pertenencias. Estamos hablando de personas que llevan encima pues todas sus pertenencias porque no tienen dónde dejarlas. Las agresiones, sobre todo en el caso de las mujeres también, pues todo tema de abuso, de violaciones, pues también son víctimas muy fáciles al encontrarse en la calle. El Observatorio de Delitos de Odio contra Personas sin Hogar calcula que el 47% de los que viven en la calle ha sufrido delitos de odio por el simple hecho de no tener un techo bajo el que dormir. Hola, Belén. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Más, siéntate. Belén Beiró, se conoce que casi el 50% de las personas que viven en la calle han sido víctimas de delitos de odio. ¿Cómo se puede explicar esta realidad? Bueno, esto puede ser debido a la falta de sensibilización social que hay. Son personas vulnerables que no tienen paredes, no tienen ventanas con las que protegerse. Un elevado porcentaje no denuncia. ¿Por qué? Los datos muestran aproximadamente un 87% de personas que no denuncian ante delitos de odio por varios motivos, entre los cuales tenemos que son personas que están completamente estigmatizadas, personas que no están empoderadas, también incide el miedo a la represalia. La mayoría de las agresiones son muchas veces entre ellos porque se roban las pertenencias. Sí es verdad que hay datos en que personas jóvenes en grupos pues han agredido a personas sin hogar. En estas fechas, como son las fiestas navideñas, carnaval, etcétera, en que hay mayor consumo de alcohol, hay un aumento de delitos por estos motivos. Las personas sin hogar son las víctimas perfectas para muchos desalmados. Es el caso de este joven de 34 años que fue abofeteado. Le pagaron 5 euros por dejarse pegar y grabar la agresión. Tengo entendido que aceptaste 5 euros para que te agredieran. Sí. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? Porque me estoy quedando en la calle, no tengo trabajo, no tengo para comer. Pedro, la agresión
ocurrió en esta plaza. Vemos en ella como una persona te da un bofetón y caes redondo al suelo. Sí. ¿Tú eres consciente del daño que te podías haber hecho? No, porque no me esperaba que estaba en el banco, que estuviera el banco detrás, ¿entiendes? Pedro, ¿tú has denunciado esta agresión? No. Pasó, porque yo soy chiquillo de 20 años, ¿entiendes? Son pibes como yo, rebelde, y no le iba a decir, pero da igual. Pedro, gracias por su testimonio. Vale. La gran mayoría de los agredidos no denuncia por miedo o desconocimiento. ¿Se puede actuar de oficio en estos casos? En el caso de que no los coja infraganti en el momento de la agresión, no puede actuar de oficio porque no sabe, necesita la denuncia de la propia persona perjudicada para poder continuar el procedimiento. Porque la policía puede dar con los agresores, pero si él mismo no solicita pues una condena y luego además solicita pues una indemnización que le pudiese corresponder por esas lesiones, pues ahí ya la policía no puede continuar. Raúl, psicólogo, buenos días. Buenos días. ¿Por qué los adolescentes eligen a personas sin hogar para agredirlas? Eligen sobre todo a personas que no forman parte de su grupo social. Entre ellos pueden ser personas sin hogar, que ven más desvalidas, personas que no forman parte de la sociedad. Digamos que ellos parten de la base de que son más fuertes. ¿Qué características psicológicas tienen estos adolescentes que agreden a personas sin hogar? Son chicos que podríamos definir antisociales, y lo hacen, digamos, incluso hasta por divertirse, se saltan todas las normas. Son personas con poca empatía, no se ponen en el lado de los otros ni en los sentimientos de las otras personas. Y esto hace que formen grupos de chicos con características similares y esto les lleva a agredirlos sin sentir nada hacia ellos. Sergei lleva 20 años viviendo en la calle y hace unos días fue agredido mientras intentaba refugiarse de la lluvia. Ángel Hernández, tú eres pastor de esta iglesia, ayudas a Sergei, lleva 20 años viviendo en la calle aquí en Fuerteventura, recibió una brutal agresión. ¿Qué pasó exactamente? Que él estaba refugiándose de una tormenta de lluvia muy fuerte, se acercó a un lugar para refugiarse y una persona que lo tenía medio amenazado por cuestiones de aporofobia, de rechazo a los indigentes, pues le tiró piedra y al final, como Sergei pues no se quería marchar, cogió una viga grande y le dio en la cabeza. Él apareció en nuestras instalaciones por la noche como a las 3 de la mañana con una brecha enorme, desvaneciéndose, pues llamamos a los servicios médicos y vinieron y se lo llevaron y bueno, le dieron todos esos puntos en la cabeza, casi muere, la verdad. La mayoría de los sin techo son hombres, pero también hay mujeres que tienen que hacer frente a una violencia extra solo por el hecho de ser mujer. Hola, Macu. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues dentro de lo que cabe, escapando un día más. ¿Cómo llegaste a la calle? Es que yo empecé en la calle muy jovencita, con 13 años. Pues mi padre me había metido en la heroína con 13 años y desde los 13 años hasta ahora, ya con 15 ya me prostituía para poder sacar dinero de alguna manera para poderme drogar. ¿Qué dificultades tiene ser mujer y vivir en la calle? La sociedad, sobre todo al ser mujer, te discrimina mucho. Te suelen juzgar por el físico, como si vas manchada o vas con el pantalón tal, mogollón de gente. O se aparta, o se piensa que voy a hacer algo, o me discriminan. ¿Crees que además de estar viviendo en la calle, por el hecho de ser mujer, se aprovechan más de ti? Yo creo que sí. Pues, con los tíos no tanto, porque yo creo que los tíos tienen más, ¿sabes?, más potencial de defenderse o de tal. La mujer la cogen como una víctima más débil. Si he dormido en la calle, sé lo mal que se pasa. Es muy duro, muy duro. Y con eso pues tiro, invisible. Ante mi familia yo no existo. ¿Qué es lo peor de estar en la calle, Macu? El frío, el hambre, el que tiene que estar alerta a todo, pues duermes en la calle y te puedes esperar cualquier cosa. Te puedes esperar que te venga algún depravado mental, te vas durmiendo y te puedes hacer 40.000 cosas. Eso es lo malo de dormir en la calle, lo pasamos muy bien de mal, fatal. Lo único que pediría es que me pudiera hacer una analítica general para poderme curar y reinsertarme en la sociedad y no sentirme marginada.
Las mujeres están invisibilizadas por el miedo a las agresiones. Sufren un 60% de agresiones las que viven en la calle y casi un 15% de agresiones sexuales con los datos que tenemos. ¿Son más vulnerables que los hombres? ¿Por qué? Por las violencias machistas. Imagina lo que puede ser una mujer con esas carencias y con esas características de vulnerabilidad extrema. Son candidatas perfectas para que cualquiera pueda hacer lo que quiera con ellas. Siempre va a aparecer alguien que le diga, oye, tienes algo entre las piernas que te permite salir de la situación. O sea que es muy fácil, cuando ya te ves sin hogar, engancharte a esto. Los extranjeros en situación irregular que viven en Canarias son uno de los colectivos más indefensos y en muchas ocasiones no interponen ningún tipo de denuncia por miedo a ser deportados. Anís, por circunstancias de la vida has acabado viviendo en la calle. ¿Qué te pasó? Cuéntame tu historia. Estoy ahora en la calle sin recursos económicos y todo eso debido a que no tengo la documentación en regla. Le explico, yo soy un chef con larga experiencia en cocina, llevo más de 20 años trabajando en cocina. Me empecé a salir de fiesta y tal, durante el día salía con la mujer, gastaba 300, 400 euros en restaurantes, en ropa, en tontería, y por la noche salía con los amigos. Me fui por el mal camino, gasté todo mi dinero. Yo, por ejemplo, no soy un yonki. Hay gente que han elegido estar en la calle, hay gente que prefiere estar en la calle, que quiere estar en la calle. Conozco toda Europa, país por país. Resulta que jamás he vivido en la calle hasta que llegué a Canarias. Está lloviendo, tiene que dormir en un cajero o te buscas la vida aquí. Lamentablemente es eso. Nadie puede dormir en la calle, nadie. Porque esto si hubiera ocurrido en Noruega o otro país, no estaría en la calle, estoy seguro. Siempre son más vulnerables porque están más limitados. Nosotros incluso como centro especial, o sea, como centro ONG que se dedica a los más desfavorecidos, también estamos limitados por la burocracia de las instituciones. Pero aún así siempre intentamos darles una salida. Digamos que de alguna forma están en una encrucijada porque no tienen regularización, entonces les cuesta más acceder a este tipo de ayudas. Efectivamente. El miedo, el rechazo o aversión a los pobres se define como aporofobia. Se trata de un sentimiento negativo que tiene un alto impacto emocional en las personas sin hogar. Porque todo el mundo nos mira como si fuéramos extraterrestres. Al verte más un poco sucio, así, con necesidad, pues te miran hasta raro. Mi señor, ¿y esto? La sociedad lamentablemente te considera una persona ajena, porque no estás de la sociedad activa, que trabajan, contribuyen y están bien vestidos y tal y cual, no porque tú no quieres, por circunstancias de la vida. Pero el hecho de estar en la calle te hace sentir que te anula como persona. Esta misma persona le puede pasar cualquier bache y de entre un día a otro se puede encontrar en la calle. La persona sin hogar se vuelve invisible para la sociedad. La sociedad se protege a sí misma del sufrimiento que genera pues, ver pues, este problema que es de todos, ¿no? Que es un problema social. Lo que hay detrás de todo esto es un miedo a la otredad, un miedo al otro y una necesidad de identificarte como diferente de la persona a la que estás señalando y a la que estás ofendiendo o agrediendo de alguna manera. Es una forma más de ejercer el poder sobre el débil y eso en una sociedad que se construye en base a la competitividad y al poder, pues es muy habitual. En España se calcula que hay 31.000 personas viviendo en la calle. Asociaciones como Provivienda impulsan un programa pionero para estas personas. Hola Fernando. Pablo. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Bienvenido. Fernando, estamos en uno de esos bloques de viviendas en lo que se encuentra un piso que forma parte del proyecto Hábitat de Housing First. Sí. ¿En qué consiste este proyecto? Housing First es la vivienda primero y supone precisamente un cambio radical, un cambio de paradigma en la forma de atención a las personas sin hogar en situación de calle. Aquí hacemos un cambio totalmente radical, o sea, empezamos primero por la vivienda y a partir de ahí, con la fuerza que supone ya tener tu propio hogar, con la seguridad que te da, con los grandes cambios que te dan a nivel de salud, a nivel de poder dormir todas las noches con tranquilidad, a partir de ahí trabajar en todos los demás aspectos de desarrollo de inclusión de la persona.
Fernando, ¿qué te parece si seguimos hablando y me muestras uno de estos pisos de Housing First? Vamos a ver si se encuentra. Yo creo que sí. Ahí se oye su compañía. Está la compañía. Hola, Ana. Buenos días. ¿Podemos pasar a tu casa? Sí, claro, Sí. ¿Qué supuso para ti poder acogerte a este proyecto y salir de la calle? Pues me ha devuelto la vida. Me ha devuelto la vida, la ilusión, la dignidad. Este proyecto me ha devuelto todo lo que la calle me quitó. Porque la calle me lo quitó todo. En la calle no eres nadie. Sobre todo me ha devuelto la dignidad y las ganas de luchar. ¿En un futuro se espera ampliar este proyecto para poder abordar esta realidad? Apostamos en que efectivamente esto es un modelo de intervención que tiene unos grandes éxitos, de hecho así las evaluaciones nos lo demuestran, y que es una solución firme en la lucha contra el sinhogarismo. Muchas gracias, Ana, por habernos abierto las puertas de tu casa, ¿vale? De nada, mi casa es la tuya. Gracias. Voluntarios de otras ONG como Rescate Juvenil dedican parte de su tiempo libre a repartir bebida caliente, comida y algo de conversación entre las personas que duermen en la calle. Una noche a la semana, los voluntarios de esta ONG recorren la ciudad ayudando a personas sin hogar. Hoy vamos a ver cómo se preparan y vamos a vivir con ellos una de esas jornadas. ¿Cómo van los bocadillos ya? Están ya casi preparados para empezar a repartir. José Ramón, buenas noches. Eres el fundador de Rescate Juvenil. Veo que estáis aquí preparando todo ya para salir. ¿Desde cuándo lleváis ayudando a estas personas sin hogar? Esta asociación lleva como 14 años. ¿Y cómo nació esta iniciativa? En vista de que vimos que había muchas personas en las calles y estaban necesitadas y nadie pues acudía a socorrerles. Y además de darle esta comida, también un poco una compañía para ellos, sí, ¿no? Sí, después pues intentamos orientarlos para intentarlos sacar de las calles y llevándolos a asociaciones, ONG. Ya está todo preparado y me ayuda a llevarlo a la furgoneta. Venga, vamos. Vamos ya a empezar el recorrido, ¿no? Venga, vamos. Pues nada, vamos a repartir. José Ramón, ¿a cuántas personas soléis ayudar cada noche que repartís? En una noche 50, 60. José Ramón, os habéis encontrado, me imagino, historias muy duras en todos estos 14 años. Personas mayores con ciertas edades que ya no son para estar en la calle, otros con una minusvalía bastante grave y durmiendo en la calle porque nadie se hace responsable de esa persona. ¿Qué os aporta también a ustedes como voluntarios? A nosotros nos aporta esa satisfacción de poder llevarle algo a alguien que realmente te lo va a agradecer. ¿No estáis subvencionados por nadie? Toda la ayuda que nosotros recogemos, la recogemos de personas, en este caso, pues particulares. Vamos a pararnos por aquí porque siempre suele haber personas aquí que suelen dormir por estos lugares. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Esta ayuda que os trae José Ramón y su ONG es una ayuda que necesitáis, ¿no? Sí, pero grande, porque estamos abandonados, ¿sabes? Como que me pasaba noches también que no como, y cuando llega este sitio, joder, tengo algo en el estómago, gracias a esa persona. Con estos ratos que vienen, pues, lo agradece uno de corazón. Y Andrés, ¿tú llevas mucho tiempo en la calle viviendo? Llevaré casi un año ahora, ¿no? Es como si fueran 50 o 100 años. Es duro levantarte y tú dices, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Tenga una buena noche. Igualmente. Bueno. Venga, Diego. Hasta mañana. A pesar de que muchos duermen a la intemperie, otros logran cobijarse gracias a los centros de acogida. ¿Pero hay suficientes plazas? En este momento la ocupación es del 100%. Por eso nuestra necesidad de crear nuevos pisos. Hacen falta más recursos y sobre todo y ante todo hace falta vivienda. Tenemos que sacar a la gente de la situación, a las personas de la situación en la que se encuentra y la única forma para sacarlas de esas situaciones es ofrecerles una vivienda. Tenemos aproximadamente 250 plazas. Solamente en el Centro Municipal de Acogida tenemos 100. La situación en Las Palmas de Gran Canaria no es mejor, tal como denuncian las ONGs que trabajan con las personas sin hogar.
Sí es cierto que hacen falta más plazas alojativas en esta ciudad, faltan muchos recursos porque existen muchas personas, desgraciadamente, que nos encontramos en situación no solamente durmiendo al raso, que es lo más visible, sino también en situaciones de exclusión residencial. ¿Hay personas que prefieren dormir al raso que venir a centros como este? Podemos hablar de personas que llevan tanto tiempo durmiendo en la calle, viviendo en la calle, que realmente se han acostumbrado a eso, ¿vale? Y que entren en un centro donde existen una serie de normas, donde existe una rutina a las que esas personas no están acostumbradas, pues muchas veces prefieren no entrar. Aquí damos una segunda oportunidad a las personas que lo han perdido todo. Con diferentes condiciones todos tienen el mismo derecho a poder tener una segunda oportunidad, que es lo que intentamos en el Centro Especial de Empleo. ¿Tienen falta de capacidad para atender a las personas sin hogar? Es una cuestión que siempre estamos un poco limitados, pero nunca tenemos un no para el que lo necesita. Ahora viene la temporada de frío, la temporada de invierno. ¿Esperan que haya más demanda? Seguramente habrá un aumento de personas que demanden los servicios nuestros, sobre todo en servicios de acogida y servicios de alimentación. Eliseo, ¿qué te parece si nos enseñas el taller escuela y así vemos qué es lo que hacen aquí? Perfecto, vamos. Todas estas personas que vemos detrás de nosotros trabajando antes dormían en la calle, ¿no? El 90% de ellas, todos antes vivían en la calle, entran con una vida destrozada. Bien son personas que lo han tenido todo y lo han perdido y su familia les dan la espalda. Y cuando llegan a la obra social vienen con problemas a lo mejor de alcohol o problemas de dignidad o problemas de drogodependencia. Cuando entran normalmente ni hablan, no se comunican, no tienen capacidad de persona. Cuando salen de aquí, o sea, te puedes relacionar con cualquiera de ellos, puedes tener una conversación, porque tienen esa dignidad, van recuperando el ser persona. Por lo menos sabemos que tienen un paso que antes no tenían, el que pueden formar una familia, el que pueden tener una vida digna. Las adicciones y las enfermedades mentales son algunas de las razones que pueden estar detrás de que algunas personas se nieguen a recibir ayuda. Buenas, Lorenzo. ¿Por dónde me pongo? ¿Por aquí mismo? Bueno, donde usted quiera. ¿Cuántos años lleva usted viviendo en la calle? Desde 1989. Sí, muchos días. ¿Cómo es la vida entre cartones, Lorenzo? Bueno, es muy desagradable. Hay que adaptarse. ¿A usted le han ofrecido ayuda las instituciones? ¿Por qué no está viviendo, por ejemplo, en un albergue? Porque no vale para nada. El sistema no sirve. Si a usted le ofrecieran ahora mismo un hogar, comida caliente, un lugar donde ducharse, ¿usted lo aceptaría, a Lorenzo? No cambiaría. No. Porque eso sería tirar la toalla. ¿Tirar la toalla? Sí. Darme por vencido y que sea lo que Dios quiera. Lorenzo, la calle es muy peligrosa. Sí. Las noches. ¿Usted ha sentido miedo alguna vez? Sí, claro. Y el que diga que no miente. La ley establece que si la persona rehúsa la ayuda, no podemos intervenir. Lo que es más importante es identificar de alguna manera si tiene algún deterioro cognitivo, si la persona tuviera alguna posible enfermedad mental, y para ello nos coordinamos con los servicios sanitarios. Si fuera así, hay que retirarles de alguna manera la capacidad de decisión. Si tiene familia, es la familia la que tiene que iniciar el proceso ante Fiscalía, y si no tiene apoyo familiar, somos nosotros de oficio los que tenemos que presentar denuncia, como así hacemos ante Fiscalía, para que Fiscalía actúe, le retire la capacidad de decisión y poder ingresarlo en algún tipo de recurso. En ocasiones, la falta de un lugar para dormir hace que muchos opten por hacer de los aeropuertos su residencia habitual. Una situación que ya ha generado problemas. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el aeropuerto? 2 años e medio. ¿Y cómo es vivir en este aeropuerto? Bueno, perché sono libre. ¿Cada día qué suele hacer? Ma va al supermarket, busca la comida, alla playa di Olio. Donde quiero andare vado. ¿Por qué vive en el aeropuerto? Ma perché il pizzo è troppo caro. Per 170 euro. No.
¿Qué hacer? ¿Y la gente, los pasajeros, les suelen dejar comida o algo que pueda necesitar? Ma, volta sì, volta no. ¿Hay mucha gente viviendo en este aeropuerto? Sono más o meno ora sono 7-8 persone. Vivono però gente che non tiene dinero, che non guadagnano pensione, non guadagnano nada. ¿Cuánto tiempo va a seguir durmiendo en este aeropuerto? Enero, 15 más o menos, parto per il Vietnam. ¿Y estas navidades con quién las va a pasar? Aquí, ¿a dónde va? ¿Al restaurante? Sí, yo di Alemania. Cambio Toto dos. ¿Otra persona que vive aquí en este Sí, aeropuerto? sí, eso alemán. Gracias por habernos atendido. Buen día. Ellos no quieren dejar el aeropuerto por razones obvias, es decir, tienen calor, tienen agua, comida, seguridad, que es lo que más tienen, y no quieren dejar la terminal del aeropuerto, pero es competencia en ese caso de los servicios de AENA. Muchos de los usuarios de este aeropuerto que llegan a Canarias o salen de viaje son testigos de cómo estas personas duermen en el aeropuerto. ¿Da buena imagen? ¿Qué opinan al respecto? Les preguntamos. Es una situación un poco incómoda y creo que sí, le da mala imagen al aeropuerto y a la ciudad misma, a ver que haya gente en situación de calle. Hombre, un poquito de mala imagen sí que da. Es una imagen muy mala. De hecho, yo trabajo en el aeropuerto y donde se factura la mayoría de los turoperadores, hay uno que vive allí, por lo menos ese tiene aspecto de limpio, pero luego se ven algunos por aquí también con la botella de vino y eso y sucios. A veces vienen los servicios sociales o algo y no se quieren ir. Para ellos es más cómodo estar aquí. Cáritas prevé que la atención a personas sin hogar aumente al cierre de este año. Sus voluntarios son una pieza fundamental para que quienes lo han perdido todo encuentren apoyo. ¿Quieres más? Mari Carmen, ¿cuántas bandejas como esa has servido en tus 4 años de voluntaria en Cáritas? Uf, pues imagina, aquí vendrán hoy a lo mejor entre 70 y 100, pues calcula. ¿Por qué decidiste hacerte voluntaria? Hombre, pues porque a partir de un momento tenía tiempo disponible y dije, pues voy a poner mi granito de arena. Y entonces pues decidí venir aquí al comedor y la verdad que me satisface sobre todo estar con gente que a lo mejor por la calle yo no trato. Y veo aquí, veo gente súper estupenda y aunque sea pues eso, dar una sonrisa y un hola, ya eso me llena. Mari Carmen, te dejo con tu trabajo de voluntaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. El papel de las ONGs también es primordial para las personas que quieren rehacer su vida. Aunque son una minoría, hay quien lo logra. Jesús, has emprendido un nuevo camino. Tú antes eras una persona sin hogar y hoy has conseguido superar esa situación de vulnerabilidad. Cuéntanos tu historia, ¿qué es lo que te pasó? La empresa donde yo trabajaba me pararon por esto de la crisis y tal. Estuve subsistiendo como pude y hasta que llegó un momento de que ya no había manera. ¿Cuánto tiempo tardaste tú en recuperarte y reinsertarte en la sociedad? Como unos 2 o 3 años. Yo decía, yo tengo que salir adelante. Tengo que salir adelante porque no queda otra. Pero cuando se es más o menos joven, se pasa un poco. Pero cuando van pasando los años, la calle es muy fastidiosa. Jesús, ¿se puede decir que tú estás de alguna forma viviendo una segunda vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor fue un aviso el que me dio la vida, de decir o esto o no vas a contarla. ¿Se puede salir de la calle? Si quieres, sí. Muchas gracias, Jesús, por tu testimonio. No hay de qué. Mercedes, echando una vista a esa calle de la que lograste salir, ¿cómo acabaste en la calle? Un desahucio que me vine en ese momento que no podía pagar. ¿Era la primera vez que te veías en la calle? Sí, sí, la primera vez. Es durito. Y yo creo que, mira, que yo tengo 57 años y me fue un poquillo duro. Incluso tanto llovía como no llovía, incluso padezco de vértigo y del tiroides. A veces tenía ganas de tumbarme un poquito, ya no te puedes tumbar. Has conseguido salir de la calle y volver a tener un hogar. ¿Cómo lo has logrado? Desde el primer día que yo llegué aquí a Cáritas, pues por la noche me dieron la estabilidad de la noche. Eso en primer lugar. Otra, me dieron la confianza ellos hacia mí. Hoy en día tengo una casa compartida. Incluso mentalmente estoy muy fuerte
porque ellos me han dado todo eso, me han dado una estabilidad. ¿Qué planes de futuro tienes? Quiero tener, aunque sea una casita con una habitación, para yo poder traer a mis nietos, que es mi ilusión. Esa es mi meta, un trabajo y una casita. A veces basta un saludo o una sonrisa para que quien lo ha perdido todo encuentre comprensión. Y a veces ponerse en su lugar nos hace entender que estar en la calle es de las situaciones más duras que podríamos vivir. Bueno, ya lo han visto, hay personas que lo pasan mal en nuestras calles, pero parece que los sin techo, por otro lado, parecen que forman parte del paisaje urbano. En esa línea va a ir la primera pregunta de la noche, 20 segundos para contestar si son invisibles, si los consideramos invisibles y si creemos que es la administración la que se tiene que hacer cargo de las personas sin hogar y por eso nos desatendemos. ¿Qué crees, Paco? No, yo lo que creo es que vivimos en una sociedad cada día más insolidaria y cada día más desapegada de las desgracias de los demás y de los problemas de los demás. Pero si esperamos que sea la administración la que resuelva todos los problemas sociales, vamos dados, entre otras cosas porque la administración tiende a ser un reflejo de los propios ciudadanos, ¿no? Yo estoy convencido de que en muchas ocasiones cuando miramos en nuestro entorno y vemos algo que no nos gusta, lo odiamos. Marta. Yo creo que miramos para otro lado porque nos sentimos sobre todo impotentes, ¿no? Y es la impotencia lo que nos paraliza, lo que nos hace creer que no se puede hacer nada. Yo creo que sí se puede hacer, sobre todo si tenemos en cuenta el volumen que estamos hablando, que no es demasiado, con lo cual podría ser asimilado por la sociedad, que tendría que tener una estructura mínima para atenderlos. Las instituciones, por supuesto, no las ONG. Desgraciadamente hemos normalizado la pobreza. Estos al final son golpes de realidad cuando conoces las historias, y en el día a día vamos tanto con nuestro estrés diario que te das cuenta cuando vas con un niño por la calle y te pregunta ¿por qué esa persona está durmiendo en el banco? ¿Por qué duerme en el suelo? Te das cuenta de hay cosas que las vemos como normales y no lo son. Aida, 20 segundos también para Juan Luján. Sí, son invisibles, los ignoramos, entre otras cosas, estamos en una sociedad, un sistema bastante individualista, pero es responsabilidad de las instituciones. Yo no creo que la solución sea ni la limosna individual ni la limosna telematoriana organizada, ¿no? La solución es más apoyo, y no ya de albergues, sino también de recursos sanitarios, de recursos psicológicos, de recursos de trabajo social, ¿no? Carlos. Estoy totalmente de acuerdo con Juan. Efectivamente es un problema de las instituciones. Me llamó la atención una ONG que decía es que nos limita la burocracia quien la pone es el Estado y las instituciones. Hay que facilitar las ayudas y hay que hacerlas llegar, y evidentemente son invisibles pero son reales, están ahí y a veces no los queremos ver porque el sistema no funciona y la sociedad Venga, no. cierras esta primera ronda tú, Esther. Pues la ciudadanía en general hemos perdido en solidaridad, en empatía, incluso ese miedo que tenemos a la pobreza. Pero considero que fundamentalmente es una responsabilidad de las administraciones públicas. Si queremos avanzar como sociedad no nos podemos permitir que hayan personas que se estén muriendo en la calle. Es algo que es totalmente inasumible. Para revivir algunos de los momentos del reportaje, yo no sé si lo recuerdan, pero uno de los protagonistas decía algo así como que había vivido en toda Europa y eran Canarias donde estaba viviendo en la calle. Yo no sé si esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo mal en Canarias o lo que estamos haciendo mal en nuestro país. Yo la verdad que yo no sé si en otros, a mí me llamó la atención esa afirmación, porque yo no sé si en otros países, yo creo que en todas las ciudades, grandes ciudades, donde hay dinero y donde hay riqueza, hay mendicidad, ¿no? De hecho, los vemos en las principales calles, en los comercios, etcétera, etcétera. Que estamos haciendo algo mal es evidente, ¿no? Y que hemos dejado en manos de comunidades religiosas, de ONGs, etcétera, una atención todavía precaria que no resuelve nada el tema. A mí sí me parece que el ejemplo de las viviendas estas que se pusieron en Housing First, ese sí es el camino, porque es que la sociedad tiene que aceptar que tiene que asumir ese coste de esas personas que no son, insisto, no son demasiadas. Yo creo que precisamente en la línea de lo que apunta Marta, hay muchas ciudades europeas, creo que incluso países enteros. Francia, no sé si el 50% ha habido un crecimiento del 50% en los últimos 10 años de personas que están en la calle. Yo creo que en Canarias se nos une el hecho de las tasas que tenemos de pobreza y de exclusión social. O sea, que quien viene de fuera viene unido también a nuestro propio sistema, que no se le da de alguna forma salida, y que al final también es un conglomerado de medidas. Esto no es solo, te lo dicen muchas veces incluso las ONG, no es un tema también muchas veces monetario, a veces también son recursos materiales. Bueno, ahora seguimos hablando de este asunto, nos vamos a ir unos minutos a publicidad y
y retomamos, como decíamos, esta problemática en un breve espacio de tiempo. Retomamos el debate que habíamos dejado hace unos minutos en el enfoque. Fíjense, cuando algunas personas lo pierden todo, se tienen que enfrentar pues, a la marginación y a los peligros de vivir en la calle. Lo primero a lo que se suele recurrir es a tocar en la puerta de muchas administraciones y en muchos casos estas ayudas son insuficientes. Wendy Fuentes, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Canarias tiene la capacidad para acoger a todas las personas que no tienen un hogar? Pues no la suficiente. De hecho, en Canarias estamos colapsados. El número de personas sin hogar que en España duermen en albergues ha aumentado casi un 10% desde el año 2016. Actualmente se ofertan 18.000 plazas que ocupan los que buscan refugio durante la noche. Sin embargo, se estima que hay al menos otras 13.000 personas que no tienen ni siquiera esa posibilidad. En muchas comunidades autónomas se necesitan más plazas para los sin techo y en Canarias la situación es bastante preocupante. Nuestros albergues están colapsados. Más del 97% de las camas disponibles están ocupadas, un porcentaje que nos sitúa a la cabeza de España, solo superados por Ceuta y Melilla. En todo el archipiélago hay 24 centros, de ellos 4 son públicos y los 20 restantes están gestionados por ONGs. Sumando toda su capacidad, disponen de plazas para alojar a algo más de 700 personas, pero desde Cáritas señalan que solo durante el año pasado atendieron a 1.400 sin techo. Así que, según sus cálculos, nuestros albergues solo pueden acoger a la mitad de las personas sin hogar, Miguel Ángel. Es decir, la mitad se quedaría sin cobijo para poder pasar la noche aquí en Canarias. Cifras contundentes de lo que es la realidad y la capacidad de acogida. Vamos a buscar una voz, vamos a saludar a Jesús García, que es presidente de la Obra Social de Acogida y Desarrollo. Lleva 30 años pues trabajando con personas que viven en la calle, con personas sin techo. Jesús García, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿están desbordados los centros de acogida en Canarias? Sí, por desgracia. Lo ideal sería que no fuera necesario, pero la población que hay supera en mucho la capacidad que hay para resolver el tema. Y ustedes reclaman, perdón, señor García, viviendo este desbordamiento, ¿hace falta más intervención por parte de las administraciones? No sé si con más financiación a las ONGs, a las organizaciones, o más implicación en centros de acogida de las administraciones públicas. Las dos cosas. Las dos cosas. Es necesario que alguien se ocupe de esta situación, porque claro, lo estamos haciendo nosotros y nosotros lo estamos haciendo, en el fondo parece que somos mano de obra barata para una administración que después pues no tiene la agilidad a la hora de ayudarnos. Parece que se olvida de que somos un dique de contención para este problema que no es posible que lo abordemos sin medios, pequeñas o grandes instituciones. Y no solamente en las dos islas capitalinas, también en las otras, Lanzarote, Fuerteventura, que hay cosas, pero que necesitan apoyo porque a todas luces es. Y esto no es nada para lo que nos viene, porque todas las personas que están llegando ahora mismo desde el exterior, los migrantes, que están siendo atendidos como puede por la Cruz Roja, por ejemplo aquí la Casa del Marino está llena, por estos señores ¿Y esto se resolvería, aboquen a la calle? Sí. ¿Y esto se resolvería con más recursos, simplemente? No solo con más recursos, si no hay recursos es imposible resolverlo, pero cuando hay recursos podemos tener equipos multidisciplinares que hacen las cosas bien. Pero si no hay recursos, con la sola buena voluntad, esto no se hace. Esto se hace con muy buena voluntad, pero con mucha cualificación profesional para hacer las cosas. Entonces, si lo vocacional y los medios los tenemos,
pues realmente somos efectivos. Muy bien. Se ha visto en el programa como hay personas que están trabajando y que Sí. están, y hay otros que no han podido subir. No es posible. Yo conozco personalmente a ese ancianito que decía que no quería, pero es que, en fin, Muy bien. Hay una problemática patológica que necesita un equipo multidisciplinar, él solo, hasta Lo tenemos que podamos dejar aquí. ponerlo en un hospital y posteriormente traerlo a un sitio de estos y que empiece a caminar. Muy bien, queda claro, Jesús García, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por contarnos su experiencia y los problemas que tienen en el día a día. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, él lo tenía claro, las organizaciones lo tienen claro, hay saturación, Paco, no dan los centros de acogida, no dan los albergues para cubrir toda la demanda. Sí, y además es un problema que se ha cronificado en toda Canarias y en general que se está cronificando en Europa, porque como consecuencia de la crisis fue mucha la gente que perdieron sus hogares y que saltaron a las calles, a veces sin ninguna posibilidad de encontrar acomodo. Y la verdad es que al mismo tiempo que ocurrió eso, las administraciones públicas dejaron de invertir de la manera en que se hacía en etapas anteriores en ayuda social, ¿no? en asuntos de carácter social. Esa doble combinatoria es la que ha producido que en estos momentos en la mayor parte de los países desarrollados, donde hay riqueza a expuertas y se percibe esa riqueza a expuertas, haya cada vez más indigentes, haya cada vez más sin techo, haya cada vez más gente que no tiene dónde caerse muerta, mientras se vive en una sociedad de dos velocidades. Ahora es algo muy evidente, por ejemplo, en estas fiestas del consumo que son las Navidades, ¿no? Miles de personas felices y contentas gastando sus cuartos, los que tienen y los que no tienen, en celebrar la fiesta de comprar y de disponer de recursos y centenares, miles diría yo, de personas en una situación absolutamente injusta y sin apoyo ninguno. Hablando de recursos, en noviembre de este año, hace apenas un mes, el Consejo de Ministros aprobaba una partida de 18 millones de euros para la lucha contra la pobreza en Canarias. ¿Este dinero es el necesario, el justo? ¿Se puede hacer algo con 18 millones de euros? No se puede hacer, pero ya los ayuntamientos y cabildos tienen todos competencias de servicios sociales y también tienen presupuestos para ello. Yo por hablar de algo, digamos, positivo que se está haciendo y tengo conocimiento directamente de trabajadores y trabajadoras sociales en Las Palmas de Gran Canaria, desde 2017, por ejemplo, hay un plan de atención a las personas sin hogar. En 4 años, los últimos 4 años, se llegaron a sacar a 70 personas de la calle y se está haciendo un trabajo con ellos. Me consta incluso que en el mandato anterior el concejal que llevaba servicios sociales salía a la calle a estudiar cómo estaban, cómo dormían, había acompañamiento de trabajadores sociales en la playa del Caravanera, jugando, haciendo deportes con ellos. Es decir, a veces hay algunas instituciones que están aportando y que están haciendo cosas. Hay 160 plazas en albergues municipales públicos en Las Palmas de Gran Canaria, pues es bueno ponerlo sobre la mesa para decir que se hacen cosas, ¿no? Por seguir lo que está comentando Juan, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se puso a disposición un piso tutelado con siete plazas y las personas que han ido pasando por 44 de ellas se han podido insertar nuevamente en la sociedad, incluso en el ámbito laboral. Que los 18 millones de euros que vienen para afrontar la pobreza en Canarias sean suficientes o no, bueno, sería a debatir, pero considero que tenemos también que visualizar de qué manera se están utilizando esos recursos y si realmente son efectivos. Tenemos los ejemplos de diferentes países nórdicos donde se ha reducido considerablemente Ahora hablaremos de eso. El número de personas que no tienen hogar y que se les entrega una vivienda. Por cierto, 138.000 viviendas que están ahora mismo vacías en nuestro archipiélago, mientras que hay personas que no pueden acceder a ellas, bien por los costosos que son los alquileres en nuestra comunidad autónoma o, como vemos, pues estas personas que directamente viven en la calle. Carlos y Marta, que también me está pidiendo el turno de palabra. Este ejemplo de Las Palmas de Gran Canaria demuestra que las instituciones tienen gran parte de responsabilidad. En este caso, pues lo están haciendo bien, porque a mí me llama la atención el dato de 24 centros en Canarias, 4 solo de instituciones públicas. Bueno, está claro que hay muy buena voluntad con las ONG, pero no podemos darle la responsabilidad a las ONG, ¿no? Pero fíjate, Carlos,
porque no es la primera ONG, escuchábamos a Jesús García, pero a lo largo de estos meses estamos escuchando quejas de Cáritas, quejas de Cruz Roja, que se dirigen a las administraciones. Algo está fallando. Claro, porque están desbordados, es que están desbordados. Entonces llega un momento que si no alzan la voz, no le van a prestar atención. Entonces yo creo que ahí, imagínate que se multiplicase por 5 lo que hay, de 4 pasan a 20. Hombre, pues prácticamente estaríamos cubriendo ese 50% restante. Pero tengan en cuenta que viene una crisis, hay que ponerse manos a la obra, hay que seguir ese ejemplo que comentaba Juan y Esther del Ayuntamiento de Las Palmas, porque puede venir una crisis y puede incrementarse el número de personas en la calle. Yo creo que habría que distinguir, porque estamos hablando del dinero para la pobreza, hay el 30% de la población más o menos está en riesgo de pobreza, pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de 1.200 personas más o menos. Casos extremos. Es lo que calculamos, casos extremos, claro. que atender, si nos ponemos a ver cuánto cuesta mantener, atender, vestir, dar de comer y que duerman 1.700 personas, es que cualquier administración y cualquier sociedad del nivel nuestro es asimilable. El problema no es ese, es que no queremos que se asimile, porque después hay todo un cinismo social en el decir, pero vamos a mantener gratis a determinadas personas que después vienen otras y tal, cuando nosotros los vemos como un riesgo para la sociedad. Y a mí me llamó mucho la atención la declaración, el testimonio de la chica, sí, que decía, vivimos en alerta constante en la calle. Sí. O sea, para ellos, Eso es nosotros, tremendo. la sociedad, somos los que somos el riesgo para ellos, ¿no? Es que es invertir toda la lógica y la percepción del problema. Creo que se van dando pasitos poquito a poco, porque sí es verdad que muchos de las personas sin hogar que están en la calle tienen problemas mentales y a lo mejor ahí lo que hace falta es ponerlos en un centro sociosanitario, ¿no? Y creo que se está trabajando desde el Gobierno de Canarias, algunas administraciones locales, en el hecho del plan de salud mental de Canarias, pues que de alguna forma se les pueda dar esa opción, y otra gente que no tenga esa serie de problemas, pues sí, el poder cohabitar un piso, ¿no? Bueno, antes creo que era Esther la que comentaba que en otros países hay medidas que han solucionado, por lo menos que han sacado a gran parte de las personas sin hogar de la calle. En uno de estos países estamos hablando de la solución finlandesa, si no me equivoco. Wendy, ¿en qué consiste? Sí, Miguel Ángel, principalmente invertir en una vivienda estable y digna. En España y en la mayoría de países europeos, la fórmula para combatir el sinhogarismo es similar a una escalera, y ahora van a entender por qué. Una persona que vive en la calle suele tener acceso a un albergue. De ahí también a un alojamiento temporal, lo están viendo a mi espalda. Y por último, y en el mejor de los casos, a una vivienda pública y estable. Ahí lo ven, pero la realidad es que muy pocos llegan a conseguirlo, y el problema para miles de sin techo sigue sin solucionarse. Sin embargo, en Finlandia le están ganando la batalla con el programa denominado La Vivienda Primero, una fórmula increíblemente sencilla y sin escalones. En lugar de invertir el dinero en albergues, el país ofrece a las personas sin hogar viviendas dignas a cambio de un alquiler simbólico que pueden pagar gracias a la ayuda que les otorga el Estado. Así han conseguido reducir el número de sin techo en un 35% en tan solo 7 años. Si les parece, para saber más sobre este modelo, esta noche está con nosotros Eduardo Serradilla, periodista canario, pero que reside en Finlandia. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Hay algún tipo, Eduardo, de requisito para que a un sin techo le otorguen una vivienda en Finlandia? A ver, el requisito fundamental es que vaya a la oficina de la ciudad en la que vive. Fundamentalmente, aproximadamente el 70% de los sin techo viven en Helsinki, a la oficina de la ciudad de Helsinki, y demuestre que no tiene casa. Eso en Finlandia es muy fácil porque todo está muy informatizado, muy regularizado, y si tú no tienes una dirección, por ejemplo, donde te puedan mandar los impresos para votar, eso queda claro que tú no tienes una casa. Entonces, a partir de ahí hay un asistente social que estudia tu caso, y entonces es cuando se dictamina si eres sin techo o no. Preguntarte también, Eduardo, ¿dónde se ubican la mayoría de estas viviendas? En cualquier sitio. Yo viví hasta hace 2 años en el centro de Helsinki, y el ayuntamiento tenía la 4ª planta entera comprada para darle cobijo a este tipo de personas. Y era una casa del año 21, una casa preciosa, una casa antigua, y estaba en el centro mismo de Helsinki. No se van al extrarradio donde no lo ve. No, ellos entienden que no es solo la casa y dónde vive. También preguntarte, o sea, dónde esté situada esa casa. Eduardo, perdón, ¿cuánto cuesta sacar adelante esta iniciativa?
A ver, yo he visto muchas cifras, 250, 300 millones. En realidad, esta iniciativa no empezó en el siglo XXI, empezó entre el año 85 y 86. Las cifras cuentan que del 87 hasta ahora, en Finlandia han conseguido darle techo a 12.000 personas. ¿Cuántos han gastado? 250, 300 millones, pero es que en realidad, si te vas, por ejemplo, a donde empezó esto, a Estados Unidos, sale mucho más caro atender a esa gente que darles una casa. Además, en un país donde se controla todo eso. Bastante dinero. Y una última pregunta también, Eduardo, antes de terminar con esta conexión. ¿Es cierto que apenas quedan sin techo en Finlandia? ¿Cómo está la situación actual? Sí. Yo, de cuando recibí la llamada para hablar con ustedes hasta ahora, me he recorrido 5 o 6 barrios de Finlandia, de Helsinki, donde vivo, y en realidad prácticamente no se ven. Y yo llevo ya 15 años viviendo en Helsinki y es muy, muy difícil verlos. O sea, no es un tópico. No se ven y los albergues han desaparecido, por ejemplo. Entonces, el sistema les está funcionando a base de trabajar y llevan 30 años trabajando y al final los resultados son los que son. Eduardo Serradilla, gracias por estar esta noche con nosotros y contarnos la realidad que se vive. Muchas de nada y muchas gracias por invitarme. En Finlandia. Muchísimas gracias. Yo no sé si los compañeros de la mesa ven factible que este modelo se pueda aplicar en España, Miguel Ángel. Se lo vamos a trasladar porque además en el reportaje que vemos al inicio del enfoque veamos el caso de Ana, de una mujer del sur de Tenerife que entraba o salió de la calle gracias a un programa similar al que hemos visto en Finlandia. Juan, ¿se debe implantar esto? ¿Se debe, no sé si impulsar más esto en Canarias? Bueno, ojalá. Lo que hemos visto hasta ahora en materia de desahucios a nivel del Estado español es que en vez de mandar recursos de trabajadores sociales cuando había una denuncia de un banco para recuperar una casa porque un pobre lo habían expulsado y no llegaba para pagar la cuota, le mandaban a la policía para echarlo y para apoyar la denuncia del banco. Eso es la reacción que ha tenido el Estado con miles de desahucios al año, ¿no? Entonces, sí, si se invierten las tornas y se empiezan a estar del lado el Estado de los pobres y de las víctimas, mandando recursos sociales en lugar de policía, sí, pero tendría que pasar lo contrario de lo que ha pasado. ¿Paco? Sí, vamos a ver, yo tengo el convencimiento de que es posible cambiar las cosas, pero no se pueden cambiar con declaraciones o con actos voluntariosos. Establecer un programa de vivienda para sin techos y otra serie de medidas sociales que también son imprescindibles, porque no se trata solamente de vivienda, se trata de aquellas personas que han llegado a esa situación, por ejemplo, por marginalidad, por drogadicción, establecer mecanismos para sacarlos de ahí, aquellas personas que son trabajadores inmigrantes que viven en situación de ilegalidad, intentar encontrar la manera de encajarlos. Todo eso se puede conseguir, pero para conseguir ese tipo de cuestiones hace falta plantearse un modelo de sociedad distinto al que tenemos, un modelo de sociedad en el que necesariamente se precisa que el conjunto de los ciudadanos asuman un pacto fiscal, un pacto por el cual estén dispuestos a renunciar a una parte de su bienestar para proporcionar bienestar a quienes no tienen ninguno. Y eso requiere una sociedad probablemente más desarrollada, una sociedad más solidaria y una sociedad más inteligente que la sociedad que tenemos nosotros aquí. ¿Carlos? Pues realmente sí se puede, pero tenemos que cambiar el chip, cambiar la mentalidad. Y primero, la gente. Primero el ciudadano, y olvidarnos de salvar a los bancos, de las puertas giratorias y de todas estas cosas. Primero hay que hacer política para la gente. Y si asimilamos eso, empezaremos a ser una sociedad mucho más solidaria, empezaremos a transmitir solidaridad. Y sí se podrá hacer, pero está claro que no se va a hacer en 3 años. De todas formas, ¿y cómo se accede a tener un parque de viviendas de este tipo? Porque también las ONGs, las organizaciones, han denunciado que les cuesta acceder a viviendas, a encontrar viviendas para destinar a pisos tutelados o a viviendas de este tipo. ¿Cómo facilitamos este acceso, Esther? Hombre, pues tendremos que empezar por modificar la normativa. Lo que no es de recibo es que, como comentaba antes, existan 138.000 viviendas en nuestro archipiélago que están vacías, cuyo fin es, tal y como decían los compañeros, mientras que hay desahucios, estas viviendas continúan vacías, el fin último de incrementar los beneficios bancarios, encarecer el precio del alquiler y el precio del acceso a la vivienda, y por lo tanto tendremos que darle una vuelta a esto, poner a las personas en el centro de las políticas y que un poco pues permitan pues que estas personas sin hogar u otras que quieren acceder a la vivienda puedan hacerlo en condiciones dignas. Marta. Yo creo que es simple y llanamente cuestión de voluntad política. Si hay Finlandia, que es un país capitalista como nosotros, ¿no? Un sistema el mismo, con más rico, más tal, pero
y lo ha hecho y asume, él contaba el periodista, hasta un piso en el centro de Helsinki, bonito, dijo, y en buenas condiciones. Si eso se plantea aquí, en el centro de Santa Cruz o en el centro de las Palmas de Gran Canaria, que destinemos todo un piso que compre el ayuntamiento para darlo a los sin techo, bueno, aquí la carajera que se puede armar no es ni normal, ¿no? Aida. Eso es voluntad política, voluntad social. ¿Hay voluntad política y voluntad social para hacer lo mismo que en Finlandia? Voluntad política poquita y de todas formas, si queremos que sea una cosa a corto plazo, va a tener que ser pues ver las promociones públicas que hay, promoción privada, negociar con los bancos, esos inmuebles que tienen, que a lo mejor se puede adquirir a un precio más asequible, y sobre todo Finlandia es verdad que ha puesto las personas en primer lugar, pero sobre todo les ha creado ese sentimiento de pertenencia a un lugar, a una comunidad. Yo creo que el hecho de que tú te veas en el buzón de tu casa tu nombre es una forma también de reinsertarte, ¿no? Es como dignificar a esos sin techo y que de alguna forma, pues como dicen ellos, que la casa sea el punto de partida, no el de llegada. Ni siquiera les exigen que se desintoxiquen de sus adicciones, porque el hecho de que les den se les insufle tanta energía con tener una casa hace que ellos mismos piensen, voy a cambiar de vida, y ojo, que se les cobra el alquiler, que pagan una renta por esas casas. Esto es una realidad, esto es un ejemplo positivo, pero fíjense, vamos a tratar otro de los asuntos que vemos en el reportaje inicial. Es un término que se convirtió en la palabra del año en el año 2017 y que viene a significar algo así como miedo, rechazo, aversión a los pobres, a la pobreza, aporofobia. Wendy, vamos a incidir y vamos a intentar explicar este término, ¿verdad?, con un invitado. Vamos a explicarlo a lo largo de este informe. Esta noche nos acompaña Carmen García Olid, psicóloga. ¿Por qué motivos la gente termina en la calle, Carmen? Pues la verdad es que hay múltiples motivos. Esto nunca suele ser una sola razón, sino que a lo largo del tiempo confluyen diferentes factores. Dentro de esos factores podemos encontrar factores personales, como por ejemplo el tener una situación traumática durante la niñez. Personas que están viviendo en su infancia situaciones de abuso, abuso físico, abuso sexual, o familias desestructuradas, niños que han perdido a los padres por abandono o porque han muerto y entonces se encuentran abandonados. También las situaciones de violencia dentro de la casa, tanto violencia de género, por supuesto, como la violencia que pueden ejercer los padres hacia los hijos, pueden empujar a los hijos a irse a la calle antes de tiempo. Las adicciones están a la orden del día en cuanto a las razones, no solamente el alcoholismo o la adicción a las drogas, sino la ludopatía últimamente está causando estragos en este sentido. La soledad es un factor determinante, es la falta de recursos, la falta de apoyos familiares, personas que pierden su casa, que pierden su trabajo y no tienen familia o amigos que les puedan echar una mano. Y luego, por último, las psicopatologías que no están tratadas. Hay personas que tienen enfermedades mentales que no están siguiendo el tratamiento que deberían seguir y entonces no pueden seguir con sus trabajos, no saben gestionar su dinero y acaban viviendo en la calle. Estas son las principales causas y motivos por los que la gente termina en la calle. Ahí, a ese término, quería ir. ¿Por qué hay rechazo hacia las personas que son pobres? ¿Qué es exactamente la aporofobia? Es un miedo, es un odio, es un rechazo hacia la pobreza y las personas pobres. Pero me gustaría incidir en que, a pesar de que aparece fobia, no se trata de una enfermedad. Porque si fuera una enfermedad, sería el aporofóbico el que estaría sufriendo las consecuencias. Y en este caso las consecuencias las sufren las personas hacia las que dirigimos este odio. Esta es una de las cosas que más suele pensar la gente, ¿no? Claro, detrás de la aporofobia suele haber esta idea, la meritocracia. Es decir, el pobre tiene la situación que tiene porque se la ha buscado, porque son personas que no tienen fuerza de voluntad, no han sabido gestionar sus vidas, entonces se merecen lo que les pasa. Seguimos hablando de la aporofobia. Carmen, en los casos más extremos se lleva incluso a la agresión física, ¿no? Claramente, el 47% más o menos de las personas que viven en la calle sufren algún tipo de agresión. Robos, burlas o agresiones físicas por parte generalmente de chicos, grupos de chicos de entre 18 y 25 años. Ahí quería precisamente preguntarte, ¿por qué en la mayoría de los casos, en la mayoría de estas agresiones son personas jóvenes? Pues porque suele ser una edad en la que actúan con el efecto manada, generalmente bajo efectos de alcohol o de drogas, y van hacia los más débiles, hacia los más vulnerables, encuentran que es la manera de reírse porque realmente no los ven como personas. Entonces es simplemente eso, el efecto manada, por reírse de ellos. Carmen, yo creo que después de esta explicación resulta
más cruda, más fría, la realidad que viven muchísimas personas que viven en la calle. Gracias por estar esta noche con nosotros. Y antes lo hablábamos, recordar que las personas que viven en la calle, Miguel Ángel, siguen siendo personas. Efectivamente. Bueno, y hablaban de las agresiones que sufren muchas personas sin hogar en la calle, cada vez más frecuentes. Agresiones que llegan incluso hasta viralizarse a través de las redes sociales y los grupos de WhatsApp. Esto es lo que pasaba hace muy poco en Las Palmas de Gran Canaria con un sin techo. Saludos ahí, Pedrito. ¿Cómo estás, mi colega? Una agresión lamentable, agresión que le hacían a esta persona sin hogar, le ofrecían 5 euros para dejarse pegar. Hablamos con Pedro, lo recordarán en el reportaje, y lo explicaba así. Tengo entendido que aceptaste 5 euros para que te agredieran. Sí. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? Porque me estoy quedando en la calle, no tengo trabajo, no tengo para comer. Pedro, la agresión ocurrió en esta plaza. Vemos en ella como una persona te da un bofetón y caes redondo al suelo. Sí. ¿Tú eres consciente del daño que te podías haber hecho? No, porque no me esperaba que estaba en el banco, que estuviera al banco detrás, ¿entiendes? Pedro, ¿tú has denunciado esta agresión? No. Porque yo soy chiquillo de 20 años, ¿me entiendes? Son pibes como yo, rebelde, y no le iba a decir, pero da igual. Bueno, estas son las explicaciones de Pedro, pero lo cierto es que aquí nos encontramos con un grupo de jóvenes que le ofrecen 5 euros a Pedro para pegarle. La verdad es que es una situación, no sé si surrealista, lamentable, denunciable. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se forma este cóctel entre jóvenes, personas sin hogar? ¿Grabarlo, distribuirlo, Marta? No lo sé, ahí hemos visto explicaciones que han tratado de dar, ¿no? Algunos psicólogos y expertos y tal. Es decir, esto desde luego lo que tendría que estar alguien después de una exposición pública, ¿no? Y primero, no difundirlo tanto, eso para empezar a hablar, en mi opinión. Y segundo, eso actuando de oficio, ¿no? Antes decía la abogada, no, porque no podemos, tendría que estar alguien actuando de oficio, buscando a esos chicos, sancionándolos, o sea, haciéndoles, porque si no es que las cosas ocurren, si no tienen consecuencias, ¿no? Es lo que hace que no cambien. ¿Se podría actuar de oficio, Paco? Por supuesto que se podría actuar de oficio, se ha cometido un delito, se ha agredido a una persona. Lo cierto es que en este tipo de casos estamos ante lo que podría tipificarse como un delito de faltas, ¿no? Porque no se produjo un daño, pero bueno, esa persona que cayó para atrás se podía haber desnucado perfectamente y a veces ocurren cosas así. Yo creo que debemos de intentar rechazar todo tipo de abusos que se producen y que efectivamente lo que pasa es que no nos queremos complicar la vida. Si el agredido no denuncia, ¿para qué nos vamos a complicar la vida actuando de oficio? Pero claro que se puede. Claro, se puede y probablemente se debe. Es que cualquiera Y que luego, hubiera pasado por ahí lo hubiera visto, ¿no? Luego me sumo a algo que ha dicho Marta, que es que probablemente cada vez que proyectamos este tipo de imágenes animamos a que haya gente que las filme, ¿no? Y que las reproduzca. Es un debate que tuvimos incluso en el programa anterior a este, ¿no? En el programa El Foco, en relación con las agresiones que se producían entre jóvenes, que yo creo que, aunque borres la imagen de los jóvenes, todo lo que espectaculariza la violencia, todo lo que implica sacar la violencia de una forma explícita en televisión, la violencia real, no la violencia fingida en las películas, o ese tipo de cuestiones, yo creo que de alguna manera contribuye a enaltecer la violencia. Pero bueno, este es un ejemplo de algo que hemos visto en el reportaje, que hemos visto esta noche, del aumento de las agresiones a las personas sin hogar. ¿Por qué está pasando esto, Carlos? ¿Por qué son el objetivo, al margen de ese miedo, de ese rechazo a los pobres? ¿Por qué está pasando esto en nuestras calles? Pues ya lo comentaba en el documental, en el reportaje, uno de los sin techo. Falla el sistema falla. Y ya no solo falla en la atención a estas personas, también falla en educación, porque no se está educando en valores, y pedimos mayor dotación para la educación, que al final va a ayudar a que nuestros jóvenes no caigan en estos gravísimos errores, en cometer estos delitos, con estas personas encima que son indefensas para después salir en YouTube y tener muchas visitas. Lo que es significativo es que precisamente la palabra empieza a ser famosa hace prácticamente 2 años, ¿no? Que incluso la
la Real Academia la empieza a aceptar. Y todo esto empieza también por una catedrática de ética, Adela Cortina, que un poco es la que también dice, si fuésemos realmente una democracia, seríamos inclusivos, porque la parafobia es la máxima expresión de la exclusión, ¿no? Y es más, ella ahonda más allá y también lo mezcla con el tema de la xenofobia y el racismo. Decía, no se rechaza al extranjero, sino al pobre, porque el extranjero rico no le ponemos pega, y al que viene de turista. La ley de extranjería pasa el filtro económico, básicamente. El mismo Estado que ha hecho las leyes de extranjería cuando han sido más duras en el Estado español, pues el jefe de Estado, el anterior, el padre del que está ahora, se desplazaba a Marbella a recibir a los jeques árabes, ¿no? Y estaba en vigor una ley que no dejaba entrar. Entonces, eso está. Y el título, me parece, del libro es algo así como un desafío a la democracia, el título del libro de Adela Cortina, ¿no? Que ella profundiza más y que lo analiza un poco en el contexto que antes apuntaba de alguna forma Paco, ¿no? De la sociedad que tenemos tan individualizada y tan distinta a veces a lo mejor a los propios valores que se pueden dar en otras latitudes. Bueno, vamos a ver si en los próximos años vamos corrigiendo esta situación, sobre todo por el futuro y también por la experiencia, por la vida de muchas personas que ahora mismo pues van a pasar estas fechas y el futuro más cercano en la calle. Cambiemos radicalmente de asunto y tenemos que entrar de lleno en la actualidad política, una actualidad política que se ha visto sacudida en la jornada de hoy, de este jueves, con esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia que le da la razón a Junqueras y que dice que es eurodiputado y que tiene derecho, o tiene, mejor dicho, inmunidad. Esta sentencia ha caído como una bomba en las negociaciones entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha congelado, y esto es una noticia de las últimas horas, las negociaciones de cara a esa investidura con Pedro Sánchez hasta que el PSOE se pronuncie sobre la sentencia del Tribunal Europeo. Y es más, escuchen lo que decía también hace apenas unas horas el líder de los independentistas, Pere Aragonés. Oriol Junqueras debe ser puesto en libertad de forma inmediata, sin inhabilitación y con todos sus derechos intactos. Muy claro el líder de Esquerra Republicana. Pregunta rápida a los 6, sin cronómetro pero rápida, breve. Paco, ¿crees que Junqueras tiene que salir en libertad? En ningún caso en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se plantea que el señor Junqueras no cometiera delitos. Lo que se plantea es una cuestión de procedimiento muy importante. Lo que se plantea es que las cosas tienen que hacerse bien, no se pueden hacer mal. Y el Tribunal Supremo tomó una determinación que algunos dijimos que era una determinación errónea, que no se debería haber tomado. También es verdad que fue el propio Tribunal Supremo, es que esto es importante que se aclare, fue el propio Tribunal Supremo el que se dirigió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que interpretara qué había que hacer en este asunto en concreto. Y al final, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un tribunal que lo que hace es actuar como última instancia de la decisión del Tribunal Supremo. Es el mismo sistema judicial. Sí, no son sistemas judiciales Vamos a mantener diferentes. el orden y brevemente, Sí, Marta. de hecho, es la misma, es la abogacía del Estado y el propio Tribunal Supremo el que tiene que decidir ahora qué es lo que pasa y qué es lo que se hace. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que hay un lío, no hay un pronunciamiento jurídico por un lado y hay una utilización política de esos pronunciamientos Pero jurídicos. ¿debe salir de prisión, sí o no? No, por supuesto que no. Es decir, habrá que esperar a ver cómo es el procedimiento y cómo siguen los pasos de ejecución de ese pronunciamiento, que es lo que dice el propio Tribunal de Justicia Europeo. Brevemente también. En todo caso, que si debe salir o no, que no sea por el chantaje de Esquerra que condiciona una investidura en un país. ¿Juan? La resolución de Luxemburgo no entra en ningún momento a cuestionar la sentencia del proceso, pero sí plantea, desde luego, que se violaron los derechos de Junqueras. Y yo entiendo, estoy de acuerdo con lo que dice Pomares, pero también sabía el propio Supremo y el propio Marchena que la defensa iba a acabar también en Europa. Entonces, de alguna forma, recurrieron a Europa porque sabía que a lo mejor después iba a ser peor todavía, porque tenían derecho a ampararse en Europa los abogados de la defensa. Carlos, la verdad que se pone... Perdona, Paco. Carlos, venga. Se pone la cosa muy complicada, porque evidentemente que salga de la cárcel, hombre, si es un eurodiputado y tiene inmunidad debería salir de la cárcel, pero es que es una herramienta que se va a utilizar políticamente, habría que esperar a ver la resolución, pero yo creo que si tiene inmunidad tiene que salir. ¿Esther? Yo considero que se tiene que dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, porque España no puede ser un país desobediente a la Unión Europea, y por otro lado cabe recordar que ya la propia abogacía del Estado recomendó que se permitiese salir a Oriol Junqueras de la cárcel para recoger su acta como eurodiputado y que el propio tribunal fue quien lo rechazó.
de aquellos barros estos lodos. Vamos, perdona Paco, espera un momento. En relación con los dos procesos. El tiempo cronológico, porque Juan, es que son cosas distintas. Ahora seguimos hablando de este asunto, pero queremos contestar a esta pregunta y otras preguntas con un experto. Ahora seguimos con el debate, lo tenemos ya con nosotros aquí. Él es Gerardo Pérez, pues un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, que también ha participado otras veces con nosotros en el enfoque con nosotros. Bueno, primera cuestión, a ver Gerardo, brevemente, vamos a intentar contestarlas. Sí. ¿Se anulará el juicio del procés? En absoluto. Esta sentencia ni cuestiona el procedimiento judicial ni cuestiona la sentencia. Este pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exclusivamente se pronuncia sobre una situación procesal anterior a la condena y que hacía referencia a si la medida cautelar de acceder al acta de diputado debía haberse otorgado o no, pero nada más. Muy bien, primera cuestión resuelta. Vamos con la segunda cuestión. Junqueras, lo hemos preguntado en la mesa, ¿puede quedar en libertad? En absoluto, precisamente por lo mismo. Esta sentencia resuelve una situación procesal anterior a la condena. Después de que no se le permitiera a Junqueras acceder al acta de eurodiputado, vino una condena que le condenó a una pena de prisión y a una pena de inhabilitación. En estos momentos tenemos una situación procesal posterior que debe cumplirse y en nada esta sentencia influye en la sentencia del Tribunal Supremo. Vamos con la tercera cuestión, la vamos a ver ahora mismo en pantalla. ¿Cómo afecta a Puigdemont esta sentencia? Creo que hay pronunciamiento ya de esta misma tarde del propio Parlamento Europeo. Paradójicamente, pese a que el recurso fue de Junqueras, el principal beneficiado puede ser, en este caso, Puigdemont, porque sí es cierto que él todavía no está condenado y, por lo tanto, sí puede alegar su condición de inmunidad parlamentaria, acceder al acta de eurodiputado y, por lo tanto, sí pudiera tener alguna repercusión respecto de otros implicados que tienen que acceder a su condición de eurodiputado. En esa situación está Puigdemont y Tommy Comín. Por cierto, esta misma tarde el Parlamento Europeo pues anunciaba que mañana va a tener las puertas abiertas. Y vamos con la última cuestión. Esta también es muy polémica y muy crítica. ¿Puede volver Puigdemont a España? Entiendo que sí, en tanto en cuanto si se le reconoce esa inmunidad pudiera volver. Ahora bien, esa inmunidad no implica impunidad. Lo que procedería en su caso sería pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo y una vez se conceda ese suplicatorio, pues actuaría la justicia y si tiene que ser condenado, pues así lo sería con pena de prisión e inhabilitación. Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, muchas gracias por este análisis exprés de la situación que se ha generado esta tarde a partir de esa sentencia. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, retomamos el debate en la mesa. No sé si ha quedado claro, si les ha quedado claro un poco las líneas generales, las líneas básicas de este debate, Juan. Creo que aquí las fechas son importantes. La sentencia de Luxemburgo, que no son jueces sospechosos de haberse educado con TV3, por tanto no están contaminados por independentismo y no hay que reeducarlos como podría plantear ciertos sectores fundamentalistas del otro nacionalismo del español. Lo que plantea los jueces de Luxemburgo es que el 13 de junio, cuando después de las elecciones, Junqueras tenía derecho a ser eurodiputado, no había sido condenado, fue condenado en octubre, por tanto tenía situación de inmunidad y por tanto debieron de haberlo dejado salir de la cárcel y tomar posesión del acta de eurodiputado. Y por tanto lo que tenía que haber tenido un poquito más de paciencia el Supremo, le permitió ser candidato, no estaba inhabilitado cuando se producen las elecciones y es candidato según la propia legislación electoral europea. Los candidatos, una vez que se proclaman oficialmente los resultados, ya pasan a ser eurodiputados. Se convirtió en eurodiputado sin estar inhabilitado y condenado. Por tanto, el Supremo se apresuró a seguir juzgándolo sin pedir suplicatorio. A ver, la clave del asunto está precisamente en lo que acaba de comentar Juan, y era lo que estaba intentando explicar. La sentencia de Luxemburgo no establece que Junqueras no ha cometido un delito, en absoluto, no entra en ese asunto y además se la da igual. Porque lo que se le ha preguntado no es eso. Lo único que se le preguntó a Luxemburgo es: ¿el señor Junqueras tiene inmunidad como diputado? Como diputado está nombrado como diputado. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal de Luxemburgo? Sí. ¿Cómo se procede en estos casos? Oiga, pues tiene usted que tomar posesión de su acta de diputado y pasa a tener inmunidad. A partir de ese momento, ¿cuáles son los mecanismos que les queda al Tribunal Supremo? Solicitar un suplicatorio para juzgarlo. Suplicatorios que en el caso
del Parlamento Europeo se han concedido en el 95% de los casos en que han sido solicitados, en el 95% de los casos, y que permiten procesar a un diputado sin ningún problema, igual que ocurre en España. ¿Cuál es el caso de Puigdemont, que tú comentabas antes, o que preguntabas? Puigdemont puede perfectamente tomar posesión de su acta como diputado. Otra cosa es que pudiera venir a España. Si viniera a España, probablemente lo que ocurriría es que se solicitaría inmediatamente un suplicatorio para juzgarle. Y si se solicitara un suplicatorio para juzgar a Puigdemont, existen serias posibilidades de que el Parlamento de Estrasburgo lo conceda. Bueno, ahora seguimos hablando de este asunto porque la otra pata de lo que ha pasado con la sentencia de la Unión Europea, del Tribunal de la Justicia Europeo, es lo que pasa con las negociaciones entre Esquerra y el Partido Socialista, ahora mismo congeladas. Después de la publicidad vamos a preguntarle por cómo quedan las negociaciones, por si hay posibilidad de pacto o no entre independentistas y socialistas a la diputada Eleña Mañez. Será, como decíamos, en unos minutos. Pues como les decíamos hace unos minutos, quedan en el aire las negociaciones entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista. Y claro, lo que todo el mundo se pregunta ahora es, Marta, si va a haber investidura, por lo menos intento de investidura, antes de que acabe el año, en torno al 30 de diciembre. ¿Eso lo descartamos? Bueno, el efecto político de esta sentencia es que ha reforzado las posiciones de Esquerra en el doble sentido, en un momento delicadísimo en el que además Pedro Sánchez y el PSOE estaban forzando el que cerraran el acuerdo antes de fin de año. Ganan tiempo también, les permite ganar tiempo para dejar pasar el fin de semana y el congreso que tienen, a ver cómo queda, y yo creo que complica aún más la posibilidad de que haya gobierno antes, por supuesto. Lo que pasa, Carlos, es que Esquerra ha pedido un pronunciamiento al PSOE directamente. Es que ahora se refuerza, con esta sentencia se refuerzan las peticiones de Esquerra, y está claro que su líder, que es Oriol Junqueras, pues lo quieren en libertad y lo van a poner sobre la mesa. Después vamos a tener en cuenta que Puigdemont seguramente va a estar como eurodiputado, va a estar libre y podrá venir inclusive a España. Eso Esquerra lo querrá también para Oriol Junqueras. Va a ser muy complicado ahora mismo que se cierre ese acuerdo. Esther, ¿cómo lo ves? ¿Más complicado hoy que ayer? Pues posiblemente, o al menos Esquerra con más fuerza de la que tenía. Ahora pues estaremos expectantes a lo que decida finalmente el Tribunal Supremo de cómo se va a aplicar esta sentencia, pero bueno, confiada en que finalmente empiecen a dialogar, empiecen a llegar a consensos y que los problemas políticos que tenemos, en este caso con Cataluña, se afronten desde la política, siempre dentro del marco de nuestra Carta Magna, de la Constitución, por supuesto, pero que empiece el país de una vez por todas a funcionar. Paco. Sí, es cierto que Esquerra Republicana ha congelado la investidura, pero lo que plantean, o lo que plantea al menos la dirección de Esquerra Republicana, habrá que ver qué es lo que ocurre este fin de semana, que hay congreso, lo que plantea la dirección es que esa congelación, por llamarla de alguna manera, se sostendrá hasta que la abogacía del Estado se pronuncie sobre qué es lo que hay que hacer sobre Junqueras. En realidad lo que están planteando, y lo ha planteado con bastante claridad el señor Aragonés, es que se produzca la liberación inmediata de Junqueras y Junqueras recupere sus derechos como ciudadano y se suspenda la sentencia del proceso. Desde mi punto de vista eso es absolutamente inviable, es algo que no puede ocurrir. El Partido Socialista puede intentar ganar tiempo, puede intentar negociar, pero no puede actuar o intervenir para que se suspenda la sentencia del proceso. Esa es una decisión judicial, no política. No, intervenir no, pero hay que recordar que la abogacía del Estado era partidaria de que Junqueras tuviera derecho a recoger su acta de eurodiputado. Yo también, ¿eh? Y yo también. Y la abogacía del Estado podría pronunciarse, yo no digo que tenga que hacerle caso a Junqueras ni a Pedro Sánchez, pero podría pronunciarse planteando una revisión de lo que ha ocurrido, apoyar, digamos, que se revise o instar al Supremo a que diga qué se hace con esa sentencia, si se revisa o no se revisa. Porque si se revisa la sentencia del... Sí, respecto a Oriol Junqueras, en el sentido de que no se siguió un procedimiento... Escucha, no hay ni que plantearlo. Es evidente que el Tribunal Supremo tiene que revisar ese asunto concreto, porque forma parte del mismo sistema judicial. Vamos a ver, el Tribunal de Luxemburgo es un tribunal de garantías del Tribunal Supremo. Por lo tanto, el Tribunal Supremo tiene que cumplir la instrucción del Tribunal de Luxemburgo. Nadie duda, absolutamente nadie duda, de que el Tribunal Supremo va a aplicar la sentencia. La cuestión es cómo se aplica. Porque, entre otras cosas, lo que ha dicho Luxemburgo, señores del Tribunal Supremo, decidan ustedes cómo aplican nuestra sentencia.
Es decir, decían ustedes qué hacen con esto. Probablemente lo que va a suceder es que se va a permitir que Junqueras tome posesión de su acta de diputado y posteriormente se va a solicitar un suplicatorio. Eso es probablemente lo que ocurra. Pero para inhabilitarlo automáticamente, o sea, para ejecutar una sentencia, por tanto, ¿no? Claro, claro. Hablando de inhabilitaciones, hoy también ha sido noticia esa sentencia, pero esta vez con otro protagonista, con Quim Torra, con el presidente de la Generalitat, 1 año y medio de inhabilitación. Esto, más leña en las negociaciones, más leña en la posibilidad de una investidura o la no posibilidad de esa investidura, Ida. Bueno, sí, precisamente lo que estaban apuntando de ese pronunciamiento que se espera de la abogacía del Estado, creo que son 5 días lo que tiene, o sea que nos vamos a salir sin vivir en menos de una semana. Y también yo creo que voy a hacer un símil que es un tanto vulgar, pero creo que al final es lo que refleja lo que está pasando. Estábamos intentando configurar con esto de la investidura una tortilla de papas y al final Esquerra se ha quedado cogido a sartén por el mango y también ha cogido los huevos de esa tortilla. Con lo cual, al final viene a decir la situación, y lo que veo es que como el Partido Socialista está tan tranquilo que dice, espera que esto no afecte a la investidura, que esto es un tema judicial, pero que no es de la parte política. Lo veo como una tranquilidad, como dando por hecho que esto no va a afectar, como si el resto de los españoles viéramos que esto va a influir, y es, no sé, una tranquilidad pasmosa. Y también Esquerra lanzando la pullita de a ver si es verdad que también esta vez el gobierno español, que dice tanto que respeta y cumple las sentencias judiciales, también la acata, ¿no? Y Pedro Sánchez pone la cebolla porque estará llorando y llorando por no llegar a la investidura antes de que acabe el año. Vamos a hablar, fíjense, vamos a sumar voces a este tema, a esta discusión de si va a haber investidura, cómo quedan las negociaciones, si se abren también otras posibilidades, y lo vamos a hacer pues con 2 voces autorizadas para hablar de este asunto, tanto la portavoz de la gestora de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, como la diputada socialista Elena Mañez. Ahí la están viendo. Vamos a empezar por la portavoz adjunta, por la portavoz de la gestora de Ciudadanos. Melisa Rodríguez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero, me gustaría preguntarle una reacción, una valoración a lo que ha pasado hoy, esa sentencia con Oriol Junqueras como protagonista y esa congelación de las negociaciones entre Esquerra y el Partido Socialista. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, primero lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Justicia habla de ese momento en el que tenía que haber recogido el acta y de sus derechos durante ese momento en el que era eurodiputado, desde que salió en este caso publicada su acta. Pero lo que ha pasado hoy no es que se invalide absolutamente nada de la sentencia en cuanto al caso del procés, son cosas totalmente diferentes. Así que el Tribunal de Justicia Europeo no ha dicho que el caso del procés o que la sentencia que se haya aplicado no sea la correcta. Se ha pronunciado por otro tema diferente, y en cuanto a las negociaciones es normal que Esquerra Republicana de Cataluña quiera subir la apuesta, pero yo lo que me pregunto es, ¿alguien pensaba realmente que Esquerra Republicana de Cataluña no iba a ir subiendo la apuesta cada vez más en función de lo que le diga la justicia o en función de lo que decidan ese día al levantarse? Siguen, si se congelan, si se cancelan las negociaciones entre Partido Socialista y Esquerra Republicana, ¿sigue en pie la oferta de Ciudadanos de cerrar un pacto con el PSOE y buscar la abstención del Partido Popular? Nosotros seguimos planteando la vía de los 221 escaños. Hasta el día que veamos investir al señor Sánchez apoyado en Esquerra, vamos a seguir insistiendo porque querrá decir que todavía hay tiempo. Así se lo hemos trasladado al señor Sánchez, y al final el señor Sánchez, para bien o para mal, va a pasar a la historia. Él puede decidir si quiere pasar a la historia de nuestro país por ser ese presidente del gobierno que acuerda y que mete a los populistas en el gobierno y que se basa y se apoya en los independentistas, en los que quieren romper nuestro país, o si por el contrario quiere hacer historia pactando o llegando a un acuerdo con partidos moderados y con partidos constitucionalistas. En su mano está decidir si quiere un gobierno de España con independentistas y populistas, o si por el otro lado quiere una mesa 3 con el Partido Popular y también con Ciudadanos. Pero esa opción, señora Rodríguez, ¿está abierta? ¿Hay comunicación con el PSOE o es simplemente una oferta de cara a los medios, a la galería? Nosotros se lo hemos trasladado por carta, se lo hemos trasladado también el lunes pasado. Hay que decir que el señor Sánchez no estaba muy permeable a nuevas ideas, no estaba demasiado receptivo, pero está claro que él, sus socios prioritarios son Esquerra Republicana de Cataluña y Podemos. Nosotros creemos que si pensase en el futuro de España y se quisiese pasar a la historia teniendo la parte buena de la historia, pues podría llegar a un acuerdo y a una mesa 3.
nosotros vamos a seguir proponiéndola. Lo que le estamos diciendo es que con 221 escaños es una mayoría suficientemente fuerte para sacar leyes orgánicas adelante, para modificar una reforma de la ley electoral y establecer ese corte a nivel nacional, también para sacar los grandes acuerdos de Estado que necesita nuestro país. No le estamos diciendo que se haga una coalición de gobierno, estamos hablando de una mesa 3, una mesa en la que nos sentamos, que establezcamos esas líneas de gobierno y que gobierne el señor Sánchez y nosotros trabajaremos desde fuera. Melisa Rodríguez, muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias y que tengan todos una buena noche y felices fiestas. Igualmente. Bueno, de Ciudadanos, del Partido Naranja, nos damos un salto al Partido Socialista. Saludamos a la diputada de los socialistas, Elena Mañez. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero, me imagino que estaba escuchando a Melisa Rodríguez. Si se termina por complicar las negociaciones con Esquerra, ¿ustedes están abiertos a esa oferta? Nosotros seguimos la misma hoja de ruta que planteamos desde las elecciones, que íbamos a tener un gobierno progresista. A partir de ahí hemos firmado un preacuerdo con Unidas Podemos y estamos hablando con todas las fuerzas políticas para lograr que cuanto antes tengamos una investidura y que tengamos un gobierno, porque lo que es absolutamente irresponsable es seguir manteniendo la situación de bloqueo después de unas segundas elecciones en la que la ciudadanía ha dicho claramente que el presidente tiene que ser Pedro Sánchez. Pero ahora lo que están bloqueadas también son las negociaciones con Esquerra Republicana. Yo no sé si esto se va a arreglar en un tiempo prudencial, en un tiempo corto, o siguen aspirando a esa investidura antes de que acabe el año. Insisto, nosotros vamos a seguir trabajando para que tengamos una investidura. Es lo responsable. Y agentes políticos en el Congreso, pues son todos los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento. Y en su mano está el mantener el bloqueo o facilitar que haya un gobierno, el gobierno que la ciudadanía ha elegido. Y nosotros vamos a seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora, como está haciendo el equipo negociador, reuniéndose con las distintas fuerzas políticas para que tengamos ese gobierno que es urgente, que cuanto antes este país tenga un gobierno para afrontar los retos sociales, políticos y económicos que tenemos. Esquerra Republicana les ha pedido a ustedes, a los socialistas, un pronunciamiento sobre la sentencia que conocíamos hoy de Oriol Junqueras. ¿Cuál es ese pronunciamiento? ¿Una reacción? Que la reacción ya la ha manifestado claramente el Gobierno. Las sentencias se respetan, hay que acatarlas y hay que dejar que lo político se resuelva en el terreno político y lo que corresponde al ámbito jurisdiccional, que sean los jueces y los tribunales los que se pronuncien. O sea que ustedes no van a dar, entre comillas, el brazo a torcer con otras peticiones de Esquerra relacionadas con la situación judicial de Oriol Junqueras. En la negociación que está llevando a cabo el Partido Socialista, pues se están abordando distintas cuestiones y hasta que esa negociación no finalice, pues no se puede plantear ninguna cuestión. Todo lo que se pueda decir entra dentro de las especulaciones. Cuando hay un acuerdo cerrado, ese acuerdo será público y será posible valorarlo por el conjunto de la ciudadanía. Ahora mismo las negociaciones se tratarán de mantener. E insisto, lo importante y lo urgente es que tengamos un gobierno y son muchos los partidos políticos con presencia en el Congreso de los Diputados que tienen que pronunciarse, que tienen en su mano que tengamos un gobierno y a eso apelamos, a la responsabilidad que tenemos todas las formaciones políticas de que tengamos un gobierno, porque lo que sería absolutamente irresponsable es que tengamos que ir a unas terceras elecciones. La ciudadanía ha votado por segunda vez, ha ganado el Partido Socialista y parece que las derechas lo que quieren es que tengamos unas nuevas elecciones. Esa no es la tesis que se plantea el Partido Socialista. Seguiremos trabajando como hemos hecho hasta ahora para que tengamos un gobierno con urgencia. Elena Mañez, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches y felices fiestas. Igualmente. Marta, ¿qué te parece? Porque claro, habla de bloqueo de las derechas, pero el acuerdo con Esquerra no llega. De la responsabilidad que tiene el propio Partido Socialista, de eso no ha hablado, ¿no? Yo creo que podrán defender la misma hoja de ruta, pero las circunstancias no son las mismas. Y el PSOE, que está cada vez más debilitado, yo creo que ahora ven clarísimamente el tremendo error que fue ir a unas segundas elecciones, y lo que han hecho es reforzar aún más a Cataluña, lo que comentaba Aida del tema de la sartén por el mango, pero la realidad es que es verdad que al final los catalanes en estos 2 años, con toda la intervención, el 155, todo lo que llevamos caminado, se han convertido en la pieza básica y fundamental para la gobernabilidad de España, pero también es cierto que están teniendo fuerza suficiente para tensar el país, pero no fuerza suficiente para defender la vía unilateral y defender la autodeterminación, con lo cual habrá que esperar ahora a ver cómo se resuelve todo esto, cómo queda lo del Congreso de Esquerra, cómo van colocándose los posicionamientos de cara a las elecciones catalanas, para saber cuánta fuerza tiene el PSOE. Y termino. Sí. Y sea la que sea, desde luego este gobierno sale cada vez más debilitado. Yo creo que Sánchez está cada vez más debilitado. Juan. Yo creo que quien más representa la unilateralidad sería Juntos por Cataluña, pero no Esquerra, y Esquerra ha estado creciendo y se ha estado consolidando, y ese son los pasos, por eso está con tanta precaución, digamos, los errores que puede cometer absteniéndose o no absteniéndose respecto al PSOE, pero creo que en estos momentos no hay una actitud de la mayor parte del independentismo que representa a Esquerra de apostar por la unilateralidad, al contrario, por la bilateralidad. Se están reuniendo, se ha suspendido por esta sentencia, pero no dicen que abandonen ese camino, ¿no?, de contar con el Estado para buscar una solución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero Carlos, es que el Estado no se la va a dar, Juan. ¿Cómo valoras la postura del PSOE y de Ciudadanos, que acabamos de escucharla? Bueno, pues la del PSOE, bueno, pues en la línea que llevan, no quiere entrar, como bien dice, a analizar más cosas, pero Ciudadanos me llama la atención que sigue empeñado en el 221, en los 221 escaños. Vamos a ver, Ciudadanos es un partido diferente al Partido Popular, y está perdiendo quizá la oportunidad Ciudadanos de decir: señores del PSOE, aquí están los 10 votos, los 10 escaños de Ciudadanos. Nos abstenemos, votamos que sí, para que ustedes gobiernen, desbloqueamos y nos olvidamos de Esquerra. Y ya veremos después qué pasa. Está perdiendo esa oportunidad. ¿Por qué quieren estar con el Partido Popular? ¿Por qué no se independizan y cogen ese centro? Yo creo que ese es el error que está cometiendo Ciudadanos. Bueno, posiblemente porque Ciudadanos se ha convertido en un partido residual. Pues es que tiene menos representación en la Cámara Alta que la propia Esquerra. Por lo tanto, es un poco, desde mi punto de vista, demagogia y además de la barata lo que se hace actualmente de Ciudadanos. Tuvieron la oportunidad de que se conformase un gobierno sin el lastre de lo que supone el independentismo, y no lo hizo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tampoco confío en que fuesen a apostar el facilitar un gobierno del Partido Socialista. Por lo tanto, claro, lo que sí que me llama la atención es que en función de quién sostenga su gobierno con los independentistas, pues rompemos o no España, porque esto no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que un partido que gobierna el país se ha basado con los votos de los independentistas. Pero bueno, en fin. Aida, brevemente, venga. Yo creo que resume el gran debilitado del Partido Socialista cada vez más. Al final vemos el gran damnificado Podemos, que sin comérselo ni bebérselo, como lo quitan y eso de las negociaciones para pactar o no, el Partido Popular Redesa y Ciudadanos le den ese poder. Y yo creo que al final esto lo que refuerza es las derechas. O sea, esto, una tercera elección, disparata Vox, disparata Partido Popular, y de hecho ha surgido un movimiento hoy después de la sentencia del Tribunal Europeo que se llama Spetsit o algo así, que es una especie de Brexit, una combinación de España, Brexit, para salir de Europa, porque no aceptan esta sentencia, con lo cual esto hace que suba como la espuma la derecha y la ultraderecha. Pues veremos lo que pasa las próximas semanas, en los próximos días, porque está todavía en el aire esa investidura y esa posibilidad de formar gobierno o no. Vamos a ver lo que pasa, y si pasa antes de que acabe el año o ya tenemos que esperar hasta enero, porque estamos también en unas fechas donde hablamos también de otro asunto que sigue siendo polémico: los precios de los billetes aéreos, que cada vez suben más. Wendy, ¿nos vas a contar un poquito más de este asunto? Seguimos hablando de lo mismo, Miguel Ángel. Cada año se repite la misma historia y muchos canarios se quedan sin poder pasar las Navidades con sus familias. No pueden acceder al descuento de residente, pues al no estar empadronados en las islas, a lo que a esto se le suma también el alto precio de los billetes en estas fechas. Vean.
Volver a casa por Navidad, una expresión que a algunos les suena topicazo en estas fechas, pero que para otros se convierte en una meta complicada. Son los canarios que viven fuera, pero no siguen empadronados en las islas. Quedan pocos días ya para la Navidad. Vamos a comprobar cuánto nos puede costar un vuelo desde Madrid, por ejemplo, a Gran Canaria, desde el lunes 23, justo antes de Nochebuena, al viernes 27. Aclaramos que no somos residente canario. La mejor opción nos la marcan a 417,78 euros. Hemos dejado pasar 4 días desde la última búsqueda. Vamos a repetir exactamente la misma y en la misma página web. Y tras certificar que no somos residentes canarios, vemos cómo está en esta ocasión a 507 euros, 90 euros más que hace tan solo 4 días. Y todo esto, claro, es un golpe para muchas familias canarias como con las que vamos a hablar ahora. Nacho, Gran Canario en Madrid, Víctor, tinerfeño en Barcelona. Hola a los dos. En tu caso desde Madrid, Nacho, ¿vendrás esta Navidad a las islas? Sí, estas Navidades volveré a las islas con mi hijo mayor que reside aquí conmigo. ¿Cuánto te ha costado los billetes para venir? 672 euros. El mío y 672 para el chiquillo también. Víctor, en tu caso en Barcelona, 20 años viviendo, 20 años que no vienes en Navidad a Canarias. ¿Por qué? Por los precios de los vuelos, que son prohibitivos, y más cuando mi familia somos 4, y pues me va saliendo unos 2.000 euros más o menos. ¿Hay años en los que se plantean intentar sacarlo con mucho tiempo de antelación para ver si es más barato? ¿Lo han intentado? Yo tengo el billete desde primeros de noviembre. Algún año en verano, cuando he podido ir, lo he mirado con tiempo y a lo mejor me ha llegado a costar 350, 400 euros. Nacho, Víctor, muchísimas gracias a los dos. Estén donde estén. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias. Otras familias sortean las dificultades económicas no sin esfuerzo. Miguel gasta lo que sea necesario para poder traer a su hija desde el País Vasco cada Navidad. Este año comprando en junio, para diciembre, pues he pagado casi 420 euros. Es un problema, pero es mi hija y tiene 11 años y yo tengo que pasar las fiestas con ella a cualquier precio. Un año más, miles de personas se verán en esta tesitura. Seguirán condenadas a volar a cualquier precio. 500, 400, 600 euros para poder venirse a Canarias a pasar las Navidades. Precios prohibitivos, como hemos visto. Para hablar de esto, tenemos con nosotros esta noche a Fernando Cabrera, portavoz de la asociación Canarios Sin Alas. Buenas noches, Fernando. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Acabamos de ver los precios de los billetes para poder venirse a Canarias en estas fechas navideñas. ¿Con estas tarifas podrá usted viajar a las islas estas Navidades, Fernando? Imposible, imposible. Imposible, esos precios son por persona. En mi caso, ahora mismo somos 6 de familia, antes éramos 5, pero ha venido mi madre a vivir con nosotros. Somos 6 y es imposible. Recuerdo, Fernando, que además en ocasiones anteriores me comentaba que no podía ni siquiera venirse a Canarias a pasar las Navidades con su madre, y ha sido ella quien se ha trasladado a Madrid, entonces. Sí, bueno, ella ya está mayor y bueno, por circunstancias se ha tenido que venir a vivir ella aquí con nosotros y bueno, pues eso, somos 6 y ahora hay que multiplicar esos precios por 6. Es decir, pero es que aunque fuese uno, es que pagar 400 o 500 euros por desplazarse dentro del mismo país es una salvajada inasumible, injusta y que nadie la debería permitir. Fernando, ni los canarios no residentes, ni los residentes, ni los no canarios. Nadie lo debería permitir. Canarios Sin Alas ha anunciado que el encarecimiento de los billetes de avión está directamente relacionado con el aumento de la subvención del 75% de descuento por residente. Sí. ¿Por qué? Hombre, es evidente. Sí, históricamente se ve. Es decir, periódicamente se solicita una subida del descuento porque deja de tener efecto. Deja de tener efecto porque aplicar unos descuentos, unas políticas de descuento, sin que esos precios estén regulados, a cambio de nada, no puede ser. Esos precios tienen que estar regulados, tienen que tener un tope máximo. Ese tope máximo es el que tiene que ser asequible, justo y razonable para que cualquier ciudadano de este país pueda ir a esa parte de este país. Fernando, entonces, y ya si esos precios no se regulan y las aerolíneas la suben y la suben y la suben, pues el canario residente acabará solicitando un descuento, una subida de ese descuento y así estamos.
ocurre históricamente. Ya para terminar, Fernando, muy brevemente, le pido que me responda. Ustedes aseguran que el sistema actual de precios y este régimen de subvención pues no funciona. ¿Cuál sería la fórmula que debería de aplicarse? Regular los precios, evidentemente, desde una obligación de servicio público, o lo que esté subvencionado no sea el billete de una parte de los usuarios, sino la ruta en su totalidad, como con el AVE. Exactamente igual que con el AVE. El AVE está subvencionado la ruta en su totalidad para que se suba quien se suba, tenga un precio más o menos asumible y razonable. A un sevillano no se le pregunta si es residente madrileño, ni a un madrileño se le pregunta si es residente sevillano para ir a un lado y a otro. Fernando, ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y desearle también felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Felices fiestas para Gracias, Fernando. Miguel Ángel, no solo a través del vídeo lo hemos visto, sino la realidad que también vive Fernando. No pueden venirse a Canarias con estos precios. Efectivamente, y relacionaba Fernando Cabrera ese aumento de precios, esa subida de los precios también con la aplicación del 75% a los residentes canarios. Paco, ¿estás de acuerdo? ¿Asentías? ¿Decías que había que regular? Totalmente de acuerdo. Cuando se produjo la subida la subida de la subvención al 75%, algunos, muy pocos, dijimos que era un disparate y que lo que iba a provocar era un encarecimiento masivo de los precios de los billetes. Porque ha ocurrido siempre. Ocurrió cuando se pasó del 30 al 50, ocurrió cuando se pasó del 50 al 75. Y es muy sencillo. Si tú no obligas a la compañía a cobrar un precio máximo, y dices, nosotros damos la subvención, pero solamente hasta este precio. A partir de este precio no damos subvención, la compañía seguirá subiendo. ¿Por qué? Porque tiene garantizados los precios, además al máximo que precio que tenga, porque lo pone el Estado. Y entonces les conviene. Miren, hay que buscar un procedimiento para regular los precios. Lo que ha planteado el señor Cabrera no es irrazonable, que lo que se subvencione sea el trayecto, como ocurre con otros sistemas de transporte público, de tal manera que cualquier canario que viva en la península y que quiera venir a Canarias tenga los mismos derechos que un canario que quiere ir a la península, o que cualquier persona que quiera venir a Canarias por cualquier motivo lo tenga también. Una subvención del 75% que no corrige el precio máximo es una subvención condenada a costar cada vez más. Y también digo otra cosa, ya está costando bastante más el precio para el canario con el 75% de lo que costaba antes de que se produjera la subida. No estoy en absoluto de acuerdo en el siguiente sentido. Es decir, cada vez que Canarias ha conseguido alguna mejora de algún tipo, cada vez que la ha conseguido, vienen un montón de peros, un montón de condicionantes, un montón de tal que tienen que ver con el mercado cautivo y los oligopolios que siempre se establecen aquí. La Comisión del Mercado de la Competencia acaba ahora mismo, publicado estos días, de darle un tirón de orejas a AENA y le ha obligado a rebajar el precio a AENA de su tarifa. ¿Por qué si el informe de Fomento reconoce que ha habido un 24% de incremento por parte de las compañías aéreas, que lo reconoce el Ministerio de Fomento ya, por el 75%, ¿por qué no le dice competencia a las compañías aéreas, ustedes no pueden subir el precio así? ¿Por qué no se controla el precio? Porque al final, ¿sabes lo que va a pasar? Que vamos a perder, porque salir de aquí para allá, los que estamos aquí, que estamos lejísimos y cautivos, nos cuesta muchísimo y necesitamos que nos faciliten, y además está en el REF, que nos tienen que colocar pegados a la península. Si y cada vez... Estás diciendo lo mismo que yo. Porque al final, ¿sabes qué pasa, Paco? Que lo se va a mismo que yo. cuestionar el 75%. Lo que pasa es que lo has cogido... Se está cuestionando el 75%, pero escucha, y eso no yo no es cuestiono el opinión. 75%. Tú lo has dicho que sí, no, que si cuestiono el advertiste 75% si no se regulan los precios. Claro, eso es lo que he dicho. Pero si no se regulan los precios. Pero pongamos la casa, pero no empecemos la casa por el tejado. Digamos, oye, regulen los precios porque esto que nos beneficia, están haciendo que nos perjudique. Pero al revés, pero contémoslo correctamente y no a la inversa. Pero en las condiciones en las que está ahora, un señor o una familia madrileña viene aquí al día siguiente, se empadrona al día siguiente, puede volar baratísimo a Madrid, y canarios que se acaban de ir no pueden regresar a ver a las familias y tienen que pagarlo carísimo. ¿No? Para poner las cifras que decía Marta, porque también las decía durante la jornada de hoy el consejero de Transportes de Obras Públicas, Sebastián Franquis, entre enero y julio de este año los billetes han subido de media un 24%. En rutas como, por ejemplo, Barcelona-Gran Canaria, han llegado a incrementarse, fíjense, hasta un 48%. Son datos que tú aportabas, Marta, que también ha dicho el consejero durante la jornada de hoy. Entonces, si se ha incrementado un 48% y lo que hubo, un descuento de un 25% más, sale más caro, ¿no? En realidad el descuento del 25% suponía un descuento del 50% sobre el precio. Bueno, pero ¿por qué no hablamos, ¿por qué no hablamos de por qué no se controla ese precio? ¿Por qué no se interviene y no se controla ese precio? Diciendo, pero Marta, ya, pero que pongamos... Diciendo, que hay que hacerlo. Paco, pero que debatamos sobre
eso y no sobre si el 75% Pues o el 25%. venga, vamos a plantear, ¿por qué no se controla ese precio? No, lo que iba a decir que para empezar, eso es justo el estudio al que has hecho referencia el Ministerio de Fomento. ¿Y qué ha hecho el Ministerio de Fomento? Nada. Para parar ese nada. Es decir, que va a esperar además, y que que va era una a cosa que confirmar. sospechábamos de hace un par de años, que incluso creo que las agencias de viajes o algo así hicieron como un simulacro con Baleares para ver, y vieron que hasta incluso en algunos puntos el 40% suponía la subida. Ahora se ha propuesto de Canarias una cumbre, que vayamos todos, como dice que la Unión hace la fuerza, pues junto con Baleares, Ceuta y Melilla, pero yo planteo una cosa, aquí al final, cuando además que me duele muchísimo lo del certificado que nos hacían llevar, siempre al final las sospechas sobre el ciudadano. Venga, Carlos y Esther brevemente, para también aportar en este debate. Sí, hombre, está claro que tienes que limitar el precio máximo, o sea, porque si no al final las compañías van a seguir subiendo el precio y esto se va a hacer imposible, ¿no? Y después también no nos olvidemos que tenemos que facilitar que vengan gente de la península, turistas nacionales, porque eso es un nicho de mercado muy importante. Que se han convertido en el salvavidas. Efectivamente. Entonces, a mí me llamó mucho la atención lo que comentaba el señor Cabrera de subvencionar la ruta del AVE Madrid-Sevilla. ¿Y por qué eso no se lo plantea el ministro de Fomento? ¿Y si se plantea las rutas con Canarias? Es que también vemos, y una vez más, que no reconocen nuestras singularidades y las desconocen. Rápido, yo estoy por el tope máximo también, porque al final este 75% lo que ha servido es para incrementar los beneficios de ciertas empresas, y Canarias ni siquiera tenemos la misma situación que Baleares o Ceuta y Melilla. Primero, por la distancia, y tenemos un problema de conectividad. Encarecemos, no podemos salir nosotros, pero tampoco permitimos que venga el turista. Eso es evidente. Aunque sea el turista peninsular. Es evidente, y esto es un tema que va a seguir generando polémica hasta que alguien ponga coto y embride esta situación, ya sea con el 75%, ya sea regulando los precios. Pero nos quedan 2 minutitos para hablar de un asunto también bastante curioso y que tiene que ver con estas fechas, porque seguro que lo han visto. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que ha dicho, entre otras cosas, que la cesta de Navidad es un derecho adquirido por los trabajadores. Esther, me gustaría preguntarte por esta sentencia, porque es verdad que lo localiza en una empresa que venía dando una cesta de Navidad, que dejó de darla en la crisis, que reclaman los trabajadores, y el Supremo ha dicho efectivamente que la empresa tiene que dar la cesta de Navidad. Y además es la quinta sentencia en esta línea del Tribunal Supremo, después de un conflicto colectivo que interpone las comisiones obreras, porque entendíamos que era un derecho adquirido, tal y como ahora el Supremo nos da la razón. Lo que viene a decir es que la empresa, de forma unilateral, no puede usurpar un derecho que tiene reconocido, pues en este caso los trabajadores y trabajadoras, 1.600 de ellos de la empresa Fujitsu. Aida, la cesta de Navidad, derecho de los trabajadores, Hombre, ¿cómo lo ves? Si viene con una patita de jamón, no vamos a decir que no, está clarísimo. Pero, a ver, también entiendo que también lo dice el Supremo, que cada empresa tendrá sus circunstancias. Tiene su particularidad. No puede ser que se haga extensivo a todas las empresas. Si usted tiene ya por norma, si ya lo hizo una vez, tiene que hacerlo. Y ante la disyuntiva de tener que recortar personal, recortar sueldos, recortar otra serie de cosas y una cesta de Navidad, pues claro, pero que se cambie a lo mejor por una comida. No se daba esa condicionante. Ya, pero que muchos empresarios se dicen, mira, a lo mejor una comida con todos los trabajadores. Sí, pero no se daba ese caso. La diferencia es la unilateralidad que establece en este caso la empresa, y otra cuestión diferente es la negociación entre la representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras, la dirección de la empresa, para pues un poco solventar las problemáticas que se pudiesen dar dentro de esta. Paco, de cualquier parece una noticia curiosa, pero... Brevísimo, yo creo que este asunto se solucionaría si consideráramos que efectivamente las dávidas navideñas que hacen las empresas forman parte del salario que reciben los trabajadores en todos los sentidos. En lo positivo, es decir, tiene que ser negociada cualquier rebaja porque forma parte de los derechos consolidados, y también en lo negativo, tiene que tener su repercusión fiscal como lo tiene todo. Yo creo que eso es, digamos, hacer que las cosas funcionen como tienen que funcionar, y por otro lado, como funcionan en la mayor parte de los países europeos. Todos los regalos que generan las empresas cotizan igual que el salario. Brevemente, Marta, sobre este asunto. Bueno, yo la curioso. verdad que hablar de todavía con los salarios con los que tenemos en determinadas condiciones, es decir, derechos adquiridos de un tema que es más bien casi un lujo, ¿no? Es decir, que es verdad que puede ayudar a determinados trabajadores a que tengan alguna cosa en Navidad, pero yo no lo veo equiparable, la verdad, sinceramente no lo veo equiparable a derechos, ¿no?, de consolidados de realmente de base salarial, etcétera, etcétera. Más bien me parece bueno, es una mejora para los trabajadores. Una sentencia que personalmente es una mejora que han sorprende, conseguido, ¿no? La clase trabajadora, y lo que viene a decir la sentencia es que la empresa no te puede usurpar derechos de Ya, forma pero es que unilateral. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Lo tenemos que dejar aquí, perdonen. El Supremo tiene esa sensibilidad navideña lo tenemos, con los trabajadores. sí. Yo creo que el tiene Supremo recibe cesta. Que no tiene con los que ganan el acta de Lo tenemos
tenemos que dejar así, lo tenemos que dejar aquí, no sé si con cesta o sin cesta, pero lo cierto es que nosotros vamos a volver el 2 de enero, el jueves 2 de enero. Descansamos la próxima semana por estas fechas, ya lo saben, así que les deseamos feliz Navidad, próspero año nuevo, que es lo que se suele decir, y nos vemos el 2 de enero, ya en 2020, con más temas, con más actualidad. Algunos seguramente de los temas que hemos tratado esta noche, seguramente va a repetirse ese 2 de enero. Esa es una pregunta que habrá que resolver y que veremos también en los próximos días. Así que, lo dicho, feliz Navidad y nos vemos el próximo jueves 2 de enero. Muy buenas noches.